Iniciamos una nueva grabación de nuestro curso de Economía Política. Ahora vamos nosotros a abordar, luego de que ya hemos revisado el modelo de Goodwin y hemos revisado alguna literatura de otros modelos cíclicos de interpretaciones marxistas, ¿sí? El día de hoy vamos a concentrarnos en un nuevo modelo, ¿sí? Este va a ser un nuevo modelo que vamos a estudiar y lo llamamos un modelo de ciclos e intensidad del trabajo, ¿sí? Que ya a medida que nosotros vayamos desarrollando este modelo, lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Al igual que el modelo de Goodwin, este modelo lo vamos a ver desarrollado en matemática, ¿sí? De hecho, ya está, yo ya tengo los comandos listos de este segundo modelo. Lo vamos a ver un poco más rápido que el modelo de Goodwin, ¿sí? Puesto que los tiempos obviamente no son nuestros aliados, entonces siempre tenemos la necesidad de avanzar un poco más rápido. Pero si han revisado los videos del modelo de Goodwin, ya tienen una primera idea de cómo se construyen estos modelos, entonces puedo ir un poquito más rápido. Y además, ustedes ya tendrán disponible en el aula, bueno, en nuestro material de clase, ya tendrán disponible los códigos de este segundo modelo. ¿Ok? Entonces, vamos directo a ese modelo. Entonces, me permito empezar con una introducción, es una introducción general sobre el tema. Entonces, dentro del modelo de Goodwin, ¿sí? Dentro de este modelo, y también dentro de otros modelos marxistas de ciclos, hay varios modelos marxistas, eso ya ha quedado claro, hay algunas variables que no han sido estudiadas lo suficiente, pese a su posible relevancia e importancia en la estabilidad de los ciclos capitalistas, ¿ya? Hay modelos como el de Goodwin, en donde sabemos que se vincula la tasa de empleo y la participación salarial. Hay otros modelos como el de Eagly, en donde se ve una influencia en la jornada laboral, pero hay algunas variables que están sueltas, sí, que vale la pena irlas incluyendo en los análisis. Y una de esas variables es la intensidad del trabajo o lo que vamos a llamar también la intensidad laboral, ¿sí? Esta es una variable súper importante que Marx la discute en el tomo 1 del Capital y que también ha sido estudiada por otros autores. ¿Qué entendemos nosotros por la intensidad del trabajo o intensidad laboral? Bueno, esta variable puede entenderse como el desgaste o el esfuerzo promedio de fuerza de trabajo realizado en cada unidad de tiempo trabajado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Pongamos un ejemplo, ¿no? Para visualizar esto de la intensidad del trabajo, eh, pensemos en el ejemplo de un obrero que trabaja como ensamblador en una banda sin fin. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Pensemos aquí en este ejemplo que ustedes tienen en pantalla. ¿Ya? Una banda sin fin, en esencia, es una banda que tiene un movimiento, si se va moviendo en esta dirección, y esa banda va transportando productos que tienen que ser ensamblados. Entonces, ¿qué hacen aquí los obreros? Los obreros se encargan de ir ensamblando cada producto, ¿sí? Entonces, cuando la banda, ¿sí? Cuando esta banda sin fin se acelera, ¿sí? Empieza a correr mucho más rápido, ¿qué es lo que sucede? La jornada laboral no ha cambiado. Supongamos que tenemos una jornada laboral de 8 horas diarias. La jornada laboral no ha cambiado, sigue siendo 8 horas, pero, ¿sí? Pese a que esta jornada no cambia, el obrero debe aplicar un mayor esfuerzo en cada hora de trabajo, ¿sí? No es difícil de ver, o sea, tenemos un trabajador, tenemos esta banda sin fin, y si le aceleramos la banda, resulta ser que en cada hora, en promedio, a los trabajadores les toca hacer un mayor esfuerzo, ¿ya? Obviamente que esto es una versión un poquito ya anticuada, pero tenemos versiones modernas de esto, ¿no? Algunos incluso plantean que la misma virtualidad ha ayudado a aumentar la intensidad del trabajo, porque ahora incluso muchos tiempos que antes se perdían ya no se pierden. El tiempo que, por ejemplo, se utilizaba para transportarse de un lugar a otro ya no se gasta y entonces podemos usarlo más tiempo para trabajar y cosas así, ¿no? Este es solamente un ejemplo de algo que en general es un fenómeno más amplio, ¿no? Es el fenómeno de que se puede lograr que los trabajadores, pese a tener una jornada constante y un salario constante, porque aquí ni hemos tocado el salario, pueden ser explotados en mayor magnitud, acelerando el ritmo de la producción. ¿Ya? Les pongo otro ejemplo muy concreto, ¿no? Para las personas que han trabajado, por ejemplo, en fin de año, tal vez han tenido un trabajo ocasional en fin de año, tal vez en un centro comercial, etcétera. ¿Qué es lo que usualmente pasa en fin de año?
se aceleran los ritmos porque la demanda crece. Entonces, como hay una mayor demanda, toca acelerar los ritmos de trabajo y eso significa que incluso con jornadas que no han cambiado, uno usualmente se esfuerza más, ¿no? Y así. Entonces, esta variable es importante porque es otra variable de disputa entre trabajadores y capitalistas. Porque obviamente los trabajadores no van a tolerar que les suban la intensidad del trabajo sin fin. Llegará un punto en el que dirán, bueno, no me suban más la intensidad. Y los capitalistas, en cambio, querrán extraer lo más que se pueda, al menos desde el enfoque del modelo que vamos a estudiar, ¿no? De hecho, las escenas que yo les presento aquí, me gusta mucho esto porque en realidad son escenas de una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Y en particular, esta es justamente una escena en la que le aceleran tanto la velocidad, por cierto, ahorita que me acuerdo, la velocidad es para el otro lado, ya, es para acá. Le aceleran tanto la velocidad a la banda que el pobre Chaplin, que aquí hace de obrero, termina enloqueciendo y se lo lleva y empieza a darle, empieza a querer arreglar hasta la propia máquina a la propia máquina que hace girar la banda. ¿Sí? Entonces, penosamente no tenemos tiempo, pero les invito a que echen un vistazo a estas escenas de la película Tiempos Modernos, e incluso toda la película, ¿no? Es una película muy bonita de Chaplin, que es bien interesante porque se sitúa justo en la época de la Gran Depresión. O sea, es en la época de, recuerden, la mayor crisis del capitalismo mundial y da una muestra de cómo los trabajadores de entonces sufrían bastante, ¿no? O sea, es una película muy bonita, pero al mismo tiempo muy clara de la descripción de lo duro que era ser obrero en esos tiempos. Y por cierto, no es que esté muy alejados muchas cosas y problemas de la Gran Depresión a lo que vivimos actualmente, ¿no? La economía mundial está en una etapa bien jodida. Pero bueno, entonces, esta es otra variable que vamos nosotros a incluir en nuestro modelo para ver qué efectos genera, ¿no? Dentro de la intensidad del trabajo, dentro de los ciclos. Aquí, por cierto, ustedes pueden ver que está citado Marx, esto es el tomo 1 del Capital, pero también está citado un trabajo de Mavrodias y Ioánnides, ya del 2011, que de hecho aquí, como siempre, les dejo el enlace. Este trabajo de Mavrodias y Ioánnides es un trabajo del Review of Political Economy, es una revista de economía política, en donde ellos hablan un poco justamente de la duración del trabajo, la intensidad y la productividad. ¿Sí? Entonces ellos dan bastante realce al hecho de que la intensidad del trabajo es una variable importante. ¿Sí? Porque muchas veces la intensidad del trabajo suele estar olvidada, suele ser una variable que queda de lado y usualmente nos concentramos más en la duración y en la productividad. Si, por ejemplo, recordamos el modelo de Goodwin, incluso asumíamos que la productividad crece y ya, ¿sí? Y la duración es constante, ¿no? Nos habla de jornada laboral. Entonces, este es un trabajo interesante, les recomiendo leer porque aquí ellos abordan un poco la cuestión de la intensidad del trabajo y lo hacen desde el trabajo de Marx, ¿no? O sea, ellos dicen que, bueno, resulta ser que la intensidad del trabajo es una variable súper importante para entender el plusvalor relativo, ¿sí? El plusvalor relativo y muchas veces se le olvida, ¿sí? Y Marx fue muy enfático en eso. Incluso Marx tiene un capítulo del Capital que habla sobre la maquinaria y ahí Marx hace un análisis bien interesante en donde plantea que la incorporación de la maquinaria en la producción ha logrado, entre otras cosas, aumentar la intensidad del trabajo y ahí viene una paradoja. Se supone que la maquinaria vuelve los trabajos más fáciles, pero si bien es cierto que los trabajos se vuelven más fáciles, ahora se pueden volver más intensos. Entonces se le puede presionar más a los trabajadores sin necesidad de mover la jornada. Sí, entonces el mismo Marx hablaba de estos temas. Sin embargo, en muchos trabajos esto no se ha discutido mucho, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta lo siguiente. Si resulta ser que a estos trabajadores se les puede aumentar la velocidad de la banda para que en las mismas 8 horas ellos produzcan más, entonces va a aumentar la productividad, ¿sí? Entonces yo puedo aumentar como capitalista, yo puedo aumentar la productividad, ¿sí? Es decir, se da un aumento de la producción por cada hora de trabajo, pero no es una mejora tecnológica como tal, sino por un aumento de la explotación laboral clarísimo. O sea, aquí nadie se puede negar que el hecho de que aumente la velocidad no es que ha cambiado la tecnología, sigue siendo la misma máquina, sigue siendo el mismo proceso de banda sin fin que se mueve, pero ahora es un proceso en donde en el mismo tiempo, con la misma tecnología, se le hace esforzar más al trabajador y desde el enfoque marxista eso se interpreta como una mayor explotación laboral.
¿ya? Claro, desde otro enfoque podría decirse que es otra cosa, pero en definitiva, esa es la idea de este argumento, ¿no? Que es algo que dijo Marx. O sea, en realidad aquí no estoy diciendo nada nuevo, es algo que planteó Marx en el tomo 1 del Capital, en el capítulo sobre la maquinaria. Creo que es el capítulo 15. Entonces, si una mayor intensidad laboral implica un mayor esfuerzo por hora trabajada, entonces es claro que los trabajadores tienen incentivos para reducirla. Es decir, eh, si en una hora está aquí un trabajador y está yendo a un ritmo, a una intensidad digamos, E1, y luego en otra hora tengo a este trabajador y aumentamos la intensidad al doble, E2, digamos que E2 es el doble de E1, entonces obviamente que el trabajador en la situación 2 no va a estar muy contento, no va a estar más fastidiado, va a sentir una mayor carga laboral y en algún punto el trabajador también va a decir, ya no me suban más la intensidad laboral. ¿Sí? Va a decir, denme condiciones de trabajo más dignas. No me pueden tener explotándome al mismo. Imagínense lo que fuera que le tuvieran a un trabajador al mismo ritmo de diciembre todo el año. ¿Sí? Entonces aquí viene otro punto de disputa entre trabajadores y capitalistas. O sea, esta es otra variable en la que ambas clases sociales pueden terminar peleando. ¿Sí? O sea, pueden terminar peleando por definir cuánto más o cuánto menos de la intensidad tiene que aplicarse en la producción acuerdo? Y por ende, en el caso de los trabajadores, si estos trabajadores logran tener un elevado poder de negociación, volvemos al ejemplo de Goodwin, ¿no? Recuerden que en Goodwin el poder de negociación se enfocaba solo en los salarios, ¿ya? En cambio, en este otro modelo que estoy planteándoles, el poder de negociación más bien se puede enfocar también en la intensidad. Entonces, es muy probable que los trabajadores aspiren a reducir la intensidad del trabajo. ¿Sí? Es decir, a mayor poder de negociación obrero, si aumenta el poder de negociación de los trabajadores, entonces los trabajadores tendrán mayor capacidad de decir, bueno, ¿saben qué? Me bajan la intensidad laboral, me bajan la intensidad del trabajo, que la vamos a llevar con la letra E, y de esa manera van a sufrir menos explotación, ¿ya? Y miren que toda esta discusión se hace sin topar los salarios. ¿Sí? Entonces resulta ser que esta es otra variable importante que no necesariamente está atada a los salarios. Aunque también hay algunas teorías que dicen, bueno, si bien es cierto los trabajadores a través de su poder de negociación van a querer bajar la intensidad, también podría pasar que los capitalistas digan, bueno, verán, si ustedes suben la intensidad, a cambio les damos un salario más alto. ¿Ya? Entonces también puede haber ese mecanismo que se conoce en teoría económica como el salario de eficiencia. O sea, esta idea de que los trabajadores pueden ser más eficientes si se les paga más, porque estarían más motivados, ¿ya? Pero de todas maneras, la intensidad del trabajo es otra variable que entra o puede entrar en la disputa de clases, ¿sí? Esto de cuánto más o cuánto menos se le exige al trabajador que se esfuerce, ¿no? Muy bien. Entonces, y claro, ¿no? Este hecho de que se afecta la intensidad laboral va a modificar la productividad laboral. Sí, o sea, de ley, si los trabajadores tienen más poder de negociación, volvamos a escribir eso, ¿no? Mayor poder de negociación. Y ese mayor poder de negociación lo utilizan para bajar la intensidad laboral, ¿sí? Empujan a la baja la intensidad laboral. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que de cierta manera va a bajar la productividad. Porque es obvio, o sea, los trabajadores pueden decir, vamos a trabajar a un ritmo más despacio, más lento, y eso hace que en cada hora se produzca menos. Entonces, miren cómo aquí se afecta la productividad laboral, no por un tema tecnológico, ¿sí? Esto es una cosa interesante, este modelo. Usualmente nosotros pensamos a la productividad solo como una variable tecnológica, ¿no? O tal vez una variable que puede estar empujada por temas como la demanda, por ejemplo. Pero la productividad también puede estar afectada por la pugna de poder entre las clases sociales, ¿sí? Y repito, esto lo dice Marx, o sea, esto en el tomo 1 del Capital, creo que es el capítulo 15 sobre la maquinaria. Ahí Marx habla precisamente de que la introducción de la maquinaria es un mecanismo para aumentar la explotación a los trabajadores, hacer que se esfuercen más, sin necesariamente tocar ni la jornada ni el salario. ¿Sí? Y ahí es donde nace el concepto de plusvalor relativo, que ustedes habrán visto probablemente en su curso de Economía Política 1 o lo habrán visto en los conceptos de Economía Política de nuestro propio curso. Entonces, esta posibilidad de que metamos la intensidad laboral permite plantear un nuevo modelo,
¿sí? Permite plantear un modelo en donde la intensidad laboral puede ser una variable endógena de igual importancia que la participación salarial y la tasa de empleo si tomamos como referencia el modelo de Goodwin. Es decir, si ustedes quieren, pueden pensar que el modelo que les voy a presentar a continuación es un modelo que extiende el trabajo de Goodwin, tomando en cuenta también el efecto de la intensidad. ¿Sí? Entonces ahora hay dos variables desde las cuales van a disputarse los trabajadores y los capitalistas. Van a luchar por el salario y también van a luchar ahora por la intensidad del trabajo. ¿Sí? Entonces ahora la lucha de clases se da en dos niveles, ya no en uno. Antes era solo el salario, ahora es salario e intensidad laboral. Y para continuar, solo quiero dejarles una duda, ¿ya? Antes de ya pasar al modelo, que es la duda que a mí siempre me ha intrigado, y es esta discusión de, bueno, ¿cuál será un trabajo más intenso? ¿El trabajo físico o el trabajo intelectual? Aquí hay unos debates y unas controversias bien fuertes, ¿no? Algunos plantean que simplemente los trabajos de estos tipos no son comparables. Otros dirán que, bueno, el trabajo intelectual puede ser un trabajo potenciado. Hay una discusión, ¿no? De trabajo potenciado. ¿Qué significa? Es un trabajo que en la misma hora puede producir más. Y hay otros, yo me sumo a esa gente, que consideramos que no hay tal. O sea, a mí si me preguntan muy personalmente, el trabajo físico de un obrero físico requiere más esfuerzo e intensidad por hora que el trabajo intelectual. Y eso que yo soy trabajador intelectual, pero al menos yo no tengo ningún problema en reconocer que tal vez los trabajadores físicos hacen mucho más esfuerzo. Ahora, ahí viene el tema. Si hacen mucho más esfuerzo, ¿por qué reciben menor salario? Igual, esta es una discusión, ¿no? Aquí solo estoy planteando mis ideas, ustedes pueden tener sus otras visiones y se podría leer la literatura al respecto, pero muy personalmente yo creo que en estos casos tenemos trabajadores a los cuales se les aumenta exageradamente la intensidad del trabajo y en cierta manera esa intensidad aumentada es la que ayuda a sostener a estos otros trabajadores que en cambio tienen una intensidad más baja. Es como una suerte de explotación en donde a unos trabajadores se les saca más del aire para que otros trabajadores estén más holgados. ¿Ya? Más adelante veremos un modelo norte-sur en donde pasa algo parecido. Los trabajadores, ¿qué son los modelos norte-sur? Son modelos en donde los países centrales o más poderosos se les llama norte y a los países subdesarrollados se les suele llamar sur. Entonces, en ese modelito que hemos de ver, que también es un modelo de ciclos, ahí se puede ver que las condiciones del norte pueden ser mejores a cambio de que las condiciones del sur sean peores. ¿Sí? Entonces, es un modelito matemático que puede generar ese resultado y probablemente tenga que ver con esto también, ¿no? O sea, que hay trabajadores sobreexplotados con una enorme intensidad del trabajo para generar los recursos que en cierta manera permiten que otros grupos de trabajadores de la sociedad vivamos más holgados. Pero bueno, es una hipótesis, esa le dejo planteada para que discutan. Si quieren, por favor, en los comentarios de este video de YouTube pueden poner sus opiniones. Sería interesante no escuchar eso. Incluso colegas de la central con quienes hacemos este curso, si quieren, nos dedicaremos algún rato a conversar y debatir este tema. Sería muy interesante saber sus opiniones al respecto, ¿no? Ya saben que yo les doy mi punto de vista, pero no necesariamente es el correcto. Tal vez alguien tenga otro punto de vista y si es mejor que el mío, yo no tengo ningún problema en cambiar mi visión, ¿no? Que es justamente el chiste de todo esto, ¿no? Ir aprendiendo. Pero bueno, avancemos. Entonces, con todo lo que les he dicho, a continuación vamos a revisar un modelo que, disculparán la referencia, pero este modelo lo desarrollé yo, ¿sí? Entonces aquí está este artículo, les dejo este enlace. Entonces, este es un modelo que yo lo desarrollé, que es un modelo, ¿sí? Que mezcla intensidad del trabajo y ciclos, ¿no? Entonces, el artículo se llama Poder, intensidad del trabajo y crisis en un modelo marxista de ciclos, ¿ya? Entonces, este artículo lo escribí, de hecho, esta es la versión de julio de 2022 y forma parte de uno de los capítulos de mi tesis doctoral. Sí, es uno de los capítulos de mi tesis doctoral que ahorita está en evaluación y aparte el artículo como tal está siendo evaluado ahorita en una revista. Sí, entonces al menos la versión de julio de 2022, por favor, como es un borrador que está en evaluación, les pido que no se difundan ni lo citen, es para uso interno de este curso, ¿no? Entonces, este es el trabajo que vamos a utilizar. Este es un artículo que está escrito en español. Precisamente como está escrito en español, es mucho más fácil que ustedes lo puedan leer.
¿Ya? De hecho, este artículo ya les hablé un poco de esto en videos anteriores, cuando les mencioné esta revisión de otros modelos marxistas aparte de Goodwin, ¿no? De hecho, aquí en este trabajo ustedes pueden ver que hay una discusión de algunos modelos marxistas aparte de Goodwin, ¿no? Pero bueno, lo importante es que aquí está el modelo que vamos a estudiar en esta clase, ¿sí? Entonces aquí está todo el modelo desarrollado, aquí se incluyen varias citas de Marx, y aparte, este modelo incluye, ahí pueden ver los ciclos, ¿sí? Ahí pueden ver los ciclos que vamos a desarrollar. eh, y también incluye un anexo matemático, ¿sí? Al final está un anexo matemático en donde están las demostraciones de que los ciclos existen. O sea, la demostración matemática de que el ciclo realmente existe, ¿ya? Esta parte matemática no la vamos a ver a mucho detalle porque ya es mucho más avanzada, incluso es más avanzada que el modelo de Goodwin. Pero de todas formas les comento eso por si acaso tengan curiosidad de cómo se puede demostrar matemáticamente la existencia de ciclos en un modelo en tres dimensiones. Esa es, digamos, la parte interesante. Este es un modelo de tres dimensiones. El modelo de Goodwin tenía dos dimensiones. Este, en cambio, va a tener tres dimensiones. ¿Ya? Entonces, esa también es una razón por la cual me mantendré y utilizaré este trabajo, ¿no? Que es uno que yo mismo desarrollé. Pero me basé en algunas cosas, ¿no? En fin, entonces, en este artículo que les presento, ¿no? Este de aquí, donde está aquí la fuente, ¿ya? Entonces, si quieren, pero ya saben, toda lectura aquí es opcional, pero si quieren pueden leer el artículo original. Básicamente en ese artículo y en este modelo se va a reinterpretar algunas intuiciones que Marx deja en su llamada Ley General de la Acumulación Capitalista, ¿sí? Es el capítulo 23 del tomo 1 del Capital, ¿ya? Entonces aquí incluso les dejo el texto de Marx del Capital, el capítulo 23, ¿sí? Porque en este texto, ¿ya? Bueno, disculparán que esté chueco, ustedes cuando lo descarguen le dan la... déjenme ver si tengo la opción, no tengo la opción, pero bueno. Aquí está el texto original de Marx, ¿sí? En donde ustedes pueden encontrar muchas de las intuiciones que van a ser citadas en el modelo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces aquí está esto. La Ley General de la Acumulación Capitalista es en esencia un capítulo en donde Marx plantea el vínculo entre la acumulación de capital, ¿sí? La acumulación de capital y el llamado ejército laboral de reserva, ¿sí? Ejército laboral de reserva. Entonces, en este capítulo Marx plantea el vínculo entre estas variables que un poco ya lo estudiamos en el modelo de Goodwin, ¿sí? Pero aquí lo vamos a estudiar con un poco más de detalle. ¿Bien? Entonces, si quieren, este artículo, este modelo que vamos a estudiar, trata de recoger un poco más de ideas de Marx, mucho más de lo que hace Goodwin, porque Goodwin básicamente presenta su modelo, dice que ese modelo recoge ideas de Marx, pero nunca cita a Marx, ¿no? Entonces, este artículo, este trabajo que vamos a ver, trata de analizar un poco más a fondo a Marx, ¿no? Entonces, este modelo que vamos a estudiar se compone esencialmente de un sistema dinámico con tres dimensiones. ¿Ya? ¿Cuáles son las tres dimensiones que nosotros vamos a estudiar? La tasa de empleo, la participación salarial, hasta ahí es Goodwin, ¿no? Tasa de empleo y participación salarial es Goodwin. Y el adicional que vamos a incluir es la intensidad del trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos en definitiva tres dimensiones, la nueva dimensión que vamos a incluir en el análisis de la intensidad del trabajo, y este modelo es interesante porque va a brindarnos una intuición sobre cómo la pugna por la intensidad laboral pone límites al poder de negociación de los trabajadores si queremos que el capitalismo tenga ciclos estables. ¿Ya? Entonces, digamos que ese es uno de los resultados más relevantes de este modelo y es el hecho de que se pueda generar ciclos estables o inestables, dependiendo de cuál es el nivel de poder que tengan los trabajadores al momento de luchar o, bueno, disputar con los capitalistas las condiciones de explotación laboral, ¿sí? No es un modelo sencillo, es un modelo un poquito más largo que el modelo de Goodwin, pero va a valer la pena. Sí, se va a valer la pena porque estos resultados en tres dimensiones incluso generan unas gráficas más llamativas que vale que las aprendan a programar en matemática. ¿Ok? Un segundito. Bien, sigamos. Entonces, una versión preliminar, les cuento, ¿no? Como yo soy el autor de este modelo, les diré que ya hice un primer intento de construir este trabajo antes.
Entonces, una versión preliminar e incompleta de este trabajo lo pueden encontrar en un artículo que yo escribí en el año 2018 que se llama, o que es una reinterpretación de la Ley General de la Acumulación Capitalista. Sí, entonces, en el año 2018 yo construí una versión preliminar de este trabajo, que está aquí el enlace. Entonces, ustedes si dan clic, esto es más una anécdota, ¿no? Personal. Entonces, yo publiqué en la revista de nuestra universidad, de la Universidad Central, un pequeño artículo que intentaba hacer este modelo, pero no lo pude resolver en ese entonces, ¿sí? No lo pude resolver en ese entonces porque todavía, digamos, bueno, estaba metido en muchas cosas, ¿no? Entonces, de todas maneras, ay, un segundo, se me colgó esto ya. Disculpen. Entonces, como les decía, no, en este artículo de 2018 yo hice una primera versión preliminar del modelo, ¿sí? En la revista de nuestra Universidad Central y saqué un primer resultado con los ciclos, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que están incluso los ciclos, pero no les voy a mentir, en ese momento no pude resolver, o sea, no pude demostrar matemáticamente los ciclos. A lo sumo solo se logró hacer una suerte de, si quieren, una suerte de simulación, o sea, solamente hice una simulación, pero no pude demostrar con rigor cuáles eran los ciclos, ni cómo son y cuándo son estables o inestables. Entonces eso quedó pendiente. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere, puede ver esa revisión, esa versión preliminar. No es necesario porque básicamente todo lo que vamos a ver aquí es nuevo. O sea, todo lo que yo he desarrollado en este nuevo artículo y nuevo modelo que les presento es totalmente nuevo, ¿no? O sea, no van a encontrar. Disculpe, ya me estaba llegando un mensaje al WhatsApp ya. Entonces no van a encontrar mayor novedad si es que ustedes ven esta versión antigua, pero es una anécdota. Ahora, más bien, les comento que aparte hay una versión más avanzada, ¿sí? O sea, la versión que está aquí les vamos a presentar en esta clase es una, pero hay una versión más avanzada de este modelo que si quieren la pueden revisar y aquí en esa versión más avanzada se incluye inflación, ¿sí? En el modelo que vamos a ver aquí no hay inflación, en el que vamos a ver en la clase, pero hay una versión más avanzada que la desarrollé junto con un profesor, colega y amigo que se llama Leonardo Vera. Sí, él fue mi profesor y bueno, ahora trabajamos en algunos temas y aquí está el enlace, ¿no? Este es un trabajo más avanzado que si quieren también lo pueden revisar. Este sí está en inglés, está también en evaluación en una revista en inglés, pero puede que sea interesante, ¿no? Porque este de aquí incluye inflación, ¿ya? Entonces, aquí ponemos abrir, ¿ya? Entonces es un trabajo un poquito más avanzado que, como les digo, está evaluándose, eh, pero igualmente, no, la idea básica es bien parecida. O sea, digamos que el núcleo es lo que vamos a ver en el curso. El núcleo es lo que vamos a ver en el curso, pero este es mucho más avanzado porque incluye también precios, ciclos más complejos y un montón de cosas más. ¿Ya? Incluso hay unos ciclos bien llamativos. Aquí pueden ver, por ejemplo, estos ciclos ya con unas formas bien complejas. Sí, entonces eso es ya temas más avanzados. ¿Sí? De todas maneras, les dejo la referencia por si quieren verlo. ¿Ya? Entonces, el que nos va a servir de guía es este de acá. ¿Sí? Este de aquí, el primero. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro documento de guía para poder estudiar el modelo que estamos ahorita analizando, ¿no? Bueno, y finalmente, colegas, antes de ya empezar, les diré que todo el modelo, ¿sí? Todo este modelo de ciclos de intensidad laboral, eh, ya está programado en matemática, ¿sí? Y ustedes lo pueden descargar en este enlace. Entonces aquí tienen el enlace, dan clic y cuando den clic les va a mandar a mi nube en Google Drive y ahí en la nube en Google Drive les va a dar la opción de descarga, ¿no? Esperan un momentito que se cargue y simplemente lo descargan y ya tendrán todos los comandos para reproducir lo que nosotros hacemos en el curso. Sí, entonces ustedes lo descargan y una vez que lo descargan y lo abren, van a tener este archivo que está justo en pantalla, ¿sí? Este archivito que está en pantalla es el modelo completo, ¿sí? Ustedes pueden ver que aquí está todo el modelo, ¿sí? Entonces ya quedó listo. Tal vez lo que no esté todavía son unos anexos, que son justamente los anexos de mi artículo, las demostraciones matemáticas del ciclo. Eso es totalmente opcional, ¿no? Eso es demasiado avanzado y no, ya se sale de los límites de nuestro curso. Pero la construcción del modelo y todo, eso está ya lista, ¿ya? Está toda esa programación ya está lista.
Muy bien, entonces estamos ahora sí con toda esta introducción, con todo este tema de la motivación del modelo. Vamos ahora sí a empezar, ¿sí? Entonces vamos a seguir un camino muy parecido al del modelo de Goodwin. Es decir, primero vamos a hablar un poco de los supuestos y la simbología que utiliza el modelo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales supuestos? No están todos, ¿verdad? Les dejo en claro, no están todos los supuestos. Puede haber supuestos que incluso ni yo mismo no me he dado cuenta todavía que están metidos ahí, pero al menos estos son los que logro reconocer, ¿no? Entonces, ¿qué supuestos podemos encontrar? Asumimos que hay una economía cerrada, una economía sin gobierno, esto es típico, eso es igual que en Goodwin, y también vamos a asumir que no hay depreciación, ¿ya? Recuerden que en el modelo de Goodwin que hicimos en videos anteriores sí había depreciación. Ahora no va a haber depreciación para simplificar el modelo. ¿Qué más? Vamos a asumir que los salarios se pagan al final de la producción, ¿ya? Esto básicamente es para que se nos simplifique el capital inicial que necesitan las empresas para producir. Si los salarios se pagan al final de la producción, los capitalistas no necesitan tener ese dinero al inicio, ¿sí? Sino que los capitalistas al inicio solo necesitan tener el capital para comprar las máquinas, ¿ya? O alquilar las máquinas. Y luego, al final de la producción, obtienen ingresos con los que pueden pagar los salarios, ¿ya? Entonces, esto nos simplifica bastante la vida. ¿Qué más? Vamos a asumir que los precios son constantes y los vamos a igualar a la unidad. Es decir, vamos a asumir que no hay inflación y por tanto el salario real es lo mismo que el salario nominal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los precios van a ser constantes e iguales a uno. Recuerden que el salario, digamos, si W es el salario nominal, ¿sí? El salario nominal, y si P es el nivel de precios, recuerden que en macroeconomía se suele escribir W sobre P al salario real. Aproximadamente, ¿no? No es perfecto. Entonces, el salario nominal dividido para el nivel de precios. Pero si ustedes hacen que el nivel de precios sea igual a uno y es constante, les va a quedar que W sobre uno es W, obviamente. ¿Sí? Entonces, el salario real termina siendo igual al salario nominal. ¿Ya? Esto es para indicar que no hay inflación. Pero repito, si quieren inflación, ahí les dejé el enlace con el modelo más complicado. Entonces, esa versión del modelo más complicado sí tiene inflación. Entonces, ahí van a ver que se hace muy difícil el modelo. Incluso hasta ahora no lo puedo resolver, no les voy a mentir. Ya con inflación, las ecuaciones se hacen muy complicadas y ni con el software logro encontrar una solución clara. Pero bueno, ya esos son temas aparte. ¿Qué más? Vamos a asumir, igual que en Goodwin, que los trabajadores usan todo su salario en el consumo. Los trabajadores solo consumen. En cambio, los capitalistas ahorran una proporción constante de sus ganancias y destinan el resto al consumo. ¿Ya? Entonces, una parte ahorro, otra parte consumo. Y como es economía cerrada, va a pasar que ahorro es igual a inversión. Igualito que en Goodwin. ¿Ya? Ahorro igual a inversión. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a asumir que existe pleno empleo de la capacidad instalada, lo que se refleja en términos de productividad. O sea, en definitiva, vamos a asumir que no hay máquinas que no se usen, no hay máquinas ociosas, ¿ya? Esto también se asumía en el modelo de Goodwin, pero no lo dijimos, ahora lo aclaramos. ¿Por qué? Porque en próximos modelos que veremos más adelante, vamos a quitar ese supuesto y vamos a asumir que puede haber capacidad ociosa. ¿Ya? Y eso le va a volver interesante a los modelos porque nos va a permitir ver problemas económicos más complejos, ¿no? Pero bueno, eso vendrá más adelante. Por ahora asumimos que toda la capacidad instalada se usa. ¿Qué más? Vamos a asumir que se produce un solo bien y que este bien puede servir como medio de producción o medio de consumo, ¿ya? Un supuesto súper fuerte, pero es básicamente para no entrar en el problema de distinguir máquinas de alimentos, digamos. Vamos a asumir que hay un solo grupo de bienes, ¿sí? Y ese grupo de bienes único es el que se maneja dentro de la economía, ¿ya? Entonces hay un solo bien y ese bien puede servir como máquina o como alimento, ¿ya? Este es el mismo supuesto que en Goodwin. Estamos simplemente asumiendo una economía agregada en donde hay un solo bien. Si quisiéramos complicarnos la vida, podríamos asumir que hay varios bienes, pero eso ya requeriría ser un modelo sectorial y eso lo vamos a ver en otros modelos más adelante, ¿ya? ¿Qué más? La productividad es endógena y crece al aumentar la intensidad del trabajo. Ya, este es uno de los supuestos que cambia radicalmente el enfoque con respecto a Goodwin. ¿Sí? De hecho, permítanme, le voy a resaltar este supuesto de aquí, un segundito. ¿Ya? Entonces, permítanme ponerme acá. Aquí, ya. Este de aquí, ¿no? Entonces, este supuesto lo voy incluso a resaltar.
Voy a ponerlo en cursiva porque ese supuesto le distingue a este a este modelo del modelo de Goodwin, ¿sí? Vamos a asumir que la productividad es endógena y depende de la intensidad del trabajo. En Goodwin, ¿qué teníamos? Recuerden que en Goodwin lo que teníamos era que la productividad, que ahí se llamaba A, ¿sí? La tasa de crecimiento de la productividad era A' sobre A. Recuerden que A' es la derivada de A en el tiempo, ¿no? Seguimos aplicando derivadas temporales aquí. Entonces, esta era la tasa de variación. Tasa de variación. Entonces, en Goodwin se asumía que esta tasa de variación era igual a una constante alfa. Y alfa simplemente era una constante. ¿Ya? Entonces, la productividad crecía porque sí, o sea, crecía al 2% y punto, ¿ya? De forma externa. Aquí ya no. Aquí la productividad va a depender de la intensidad laboral. Entonces, si la intensidad crece, la productividad crece. Si la intensidad cae, la productividad cae. ¿Ya? Entonces, ese es el plus que le vamos a poner en este nuevo modelo. ¿Qué más? Vamos a asumir que la jornada laboral y la mecanización son constantes. Jornada laboral, ya se entiende, las horas que se trabaja por obrero. La mecanización, en cambio, vamos a entenderla como la relación máquina-trabajador. ¿Sí? La mecanización, ya después veremos las variables, pero ahorita la idea, ¿no? La mecanización, vamos a entenderla como una relación entre máquinas promedio por trabajador. Sí, o sea, cuántas máquinas se dispone por cada trabajador empleado. ¿Ya? Entonces eso nos va a dar una idea de la mecanización de la producción. ¿Sí? Entonces vamos a asumir que esas variables, esos términos son constantes y también asumimos que solo existe empleo y desempleo, por tanto no hay subempleo. ¿Ya? Estos son modelos sin subempleo. Cuando hablemos del modelo norte-sur, ahí tal vez podremos hablar un poco del subempleo. El subempleo es un problema bien complejo. Sí, es un temita bien complejo que eso lo dejamos para el final. ¿Qué más? Vamos a asumir que los trabajadores buscan incrementar salarios y reducir intensidad laboral si aumenta su poder de negociación y lo contrario con los capitalistas. Lo que decíamos antes, si los trabajadores tienen más poder de negociación, entonces ellos buscan más salarios y buscan menos intensidad laboral y los capitalistas lo contrario. Si los capitalistas tienen más poder de negociación, van a querer en cambio bajar los salarios y aumentar la intensidad. ¿Ya? Ese es el otro supuesto que agregamos. Y también vamos a agregar el supuesto de que la población disponible para trabajar crece a una tasa constante. Esto es lo mismo que en Goodwin. Asumimos que toda la población disponible para estar trabajando siempre crece al mismo ritmo, 2% o 3%, 3%. ¿Ok? Listo. Entonces, esos son los supuestos del modelo, ¿sí? Repito, tal vez haya más supuestos, pero estos son los que yo he podido identificar. Y más que nada, es bueno identificar los supuestos porque cada supuesto es una posibilidad de ampliar el modelo. Entonces, si ustedes no están conformes con el modelo que les presento, dicen, bueno, quiero cambiar este modelo, asumamos economía abierta. Pero solo poner eso significaría ver cuáles son las ecuaciones que cambian con economía abierta. ¿Sí? O ustedes pueden decir, ¿saben qué? A mí me interesa que haya inflación. Entonces quitan este supuesto, pero entonces tocaría ver en qué ecuaciones hay que cambiar para meter los precios y la inflación. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen o tienen un modelo económico y ponen los supuestos, no es para desilusionarse y decir este modelo ya no sirve, no. Es más bien para saber a futuro dónde se puede seguir quitando cosas y haciéndole más complicado. ¿Ya? Por ejemplo, si no están de acuerdo con que exista pleno empleo de capacidad instalada, pueden quitar también este supuesto, pero tocaría ver qué se le agrega al modelo para volverlo más complicado, ¿sí? Entonces, esa es la idea de mencionar todos estos supuestos, ¿ok? Entonces, les pido un segundo, respondo un mensaje que me llegó y de ahí continuamos con la grabación. Un segundo. Ya.
Mil disculpas, colegas, es la última interrupción que tendremos. Bien, continuamos entonces, ¿no? Disculparán, lo que pasa es que como grabo estos videos en vivo, a veces me toca hacer pausas o hago mejoras en el camino, etcétera. Bien, listo. Entonces, esos son los supuestos del modelo, esos eran los supuestos del modelo. Ahora veamos la simbología del modelo. Este es un modelo más grande que el modelo de Goodwin, ¿sí? Y tiene su propia simbología. Esto para que se vayan acostumbrando, ¿no? Aquí ya nos olvidamos de la simbología del modelo de Goodwin y tenemos que pensar en términos de una nueva simbología, ¿ya? Entonces, como ustedes ya tendrán a mano estas láminas en el material de clase, ya les voy a dejar disponibles en la página web del curso y también en nuestro material. Entonces, a lo que les recomendaría es que tengan a mano, incluso si pueden sacarle una foto de este grupo de variables para que sepan y no se pierdan, ¿no? De qué variable significa qué, porque a veces pasa, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? La K mayúscula es el dinero que representa el capital total inicial para arrancar la producción, ¿ya? Entonces, es una suma de dinero que representa el capital total inicial, ¿ya? C es el dinero que representa el capital constante que permite comprar medios de producción, ¿sí? Esto viene de Marx, ¿no? C, capital constante. Recuerden que el capital constante es aquel que sirve para comprar las máquinas, las materias primas, o sea, todo lo que es medios de producción. La V mayúscula, en cambio, es el dinero que representa el capital variable que permite adquirir fuerza de trabajo, o sea, es el dinero que sirve para contratar a los trabajadores, ¿ya? Luego tenemos esta letra griega Rho, no se olviden que esta es la letra griega Rho, ¿ya? En este nuevo modelo, ya Rho tiene un nuevo significado, ya nos olvidamos del modelo de Goodwin, este es un nuevo modelo con su propia simbología. Entonces, Rho es un término que va a tomar dos valores. Rho va a ser igual a cero si los salarios se pagan al terminar la producción y Rho va a ser igual a uno si los salarios se pagan al iniciar la producción. Y va a ser un término constante, ¿ya? O sea, este es cero o uno, ¿ya? Como teníamos el supuesto de que los salarios se pagan al final de la producción, entonces ya en la práctica Rho va a ser igual a cero, ¿ya? Pero si cambiamos el supuesto y asumiéramos que los trabajadores reciben el salario al inicio de la producción, Rho debería ser igual a uno. ¿Ok? Bien, sigamos. Luego tenemos la P minúscula. La P minúscula es el nivel de precios que asumimos que es igual a una constante. ¿Qué más? Tenemos la letra A mayúscula. La letra A va a representar a la cantidad de medios de producción, la cantidad de máquinas. ¿Ya? Entonces, A es un indicador, no perfecto obviamente, de cuántas máquinas tenemos disponibles en la economía. ¿Ya? Recuerden que había el supuesto de que se produce un solo bien, ¿no? O sea, ese bien se puede, digamos que se producen 100 unidades de ese bien, 100 unidades. ¿Cuál bien es? No sabemos. O si quieren, podemos poner, se producen $100 o $100.000 o 100.000 millones de dólares de ese bien, ¿ya? De esos 100.000 millones podemos asumir que 80 son máquina, eso sería la A, ¿sí? O sea, toda la cantidad de productos que se utilizan como medios de producción, ¿ya? Medido a precios constantes. W es el salario promedio por hora de trabajo, nominal o real, dependiendo de las circunstancias. Si el precio es constante y lo igualamos a uno, va a ser lo mismo hablar de salario nominal o real, ¿ya? Es el salario por hora. H va a ser el número de horas trabajadas por persona. Es una aproximación de la jornada laboral y vamos a asumir que es constante, ¿ya? Entonces la H va a ser un término constante que no se va a mover. Aquí mencionar que en el modelo, hay unos modelos de ciclos, como el modelo de Eagley, por ejemplo, en donde la jornada laboral es la que se mueve y se disputa. O sea, la jornada laboral es la que termina peleándose entre los trabajadores y los capitalistas, en el modelo de Eagley, por ejemplo. Pero ese modelito no lo vamos a ver. A lo sumo lo mencionamos antes en los videos, en el video sobre otros modelos marxistas, ¿ya? Pero eso es otro tema. ¿Qué más? E mayúscula es el número de personas empleadas o trabajadores empleados. Q mayúscula es la producción total neta, o sea, ya descontamos depreciación, o sea, aquí ya no va a entrar depreciación para nada, ¿sí? ¿Qué más? Q minúscula va a ser la productividad por hora trabajada. Pues fíjense, ¿no? Q minúscula es productividad por hora trabajada. M va a ser la mecanización. ¿Qué es la mecanización? Los medios de producción empleados en promedio por cada trabajador. Si nosotros nos fijamos con estas definiciones, ya podemos adelantarnos que M
va a ser igual al total de máquinas que tenemos disponibles, que en este caso, ¿cuántas son? A máquinas divididas para el número total de trabajadores, que sería E, ¿sí? A sobre E. Entonces, esa sería un poco la idea, ¿no? Tantas máquinas por persona, tantas máquinas por tantos empleados. ¿Qué más? E minúscula va a representar a la intensidad del trabajo y usamos la E por esfuerzo. Es el esfuerzo promedio por hora, ¿sí? Es el esfuerzo promedio por hora de trabajo. Ya, por cierto, antes la mecanización es constante, ¿no? La mecanización se mantiene constante. ¿Qué más? Esta es la letra griega pi mayúscula, ¿sí? Esta es la letra griega pi mayúscula. Esa letra griega suele utilizarse para las ganancias capitalistas netas. O sea, es cuánto ganan los capitalistas ya dejando de lado el efecto de la depreciación, ¿sí? Entonces, todos los costos de depreciación ya los dejamos de lado en este modelo, ¿ya? ¿Qué más? Como pueden ver, es un modelo que tiene muchos símbolos, ¿sí? Tiene muchos símbolos. Por eso es que les recomiendo que si ya tienen acceso a las láminas, bueno, ya les dejé las láminas listas, las descarguen y sobre todo le tomen una foto a esto si es que es necesario o tengan apuntado para acordarse qué significa cada variable, ¿ok? Luego, por cierto, no, déjenme hacer un pequeño arreglo. La intensidad del trabajo la vamos a poner en rojo, porque esta es una de las variables clave del modelo, ¿no? Sí, esa es una de las variables clave. Y de paso voy a poner en rojo, si me permiten, esta otra variable y también esta de acá. Ya les voy a explicar. Ya, sigamos. Igual, trataré que tengan a mano siempre la última versión de las láminas, no la más actualizada. Bien, aquí ustedes ven que tenemos esta es la letra griega omega minúscula, ¿sí? Omega minúscula. En este contexto del modelo de ciclos que vamos a ver, omega minúscula representa la participación salarial, o sea, la participación que tienen los trabajadores en el producto. Es decir, esta omega minúscula es lo que en el modelo de Goodwin llamábamos U, ¿sí? Entonces, la U del modelo de Goodwin, ¿sí? En nuestro caso, va a ser esta omega, ¿ya? Entonces, aquí les pido disculpas que no haya podido utilizar la misma notación, pero es que es así, o sea, cada modelo tiene su propia notación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a utilizar la notación del modelo porque si no me tocaba cambiar la notación de todo el artículo y capaz que en vez de mejorar se hubiera empeorado y se hubiera complicado todo. Entonces, lo dejamos como omega, ¿ya? Entonces, ahora nos olvidamos de la notación de Goodwin y en esta nueva notación la letra griega omega representa la participación salarial. ¿Qué más? Tenemos la tasa R. Esta R minúscula es la tasa media de ganancia, ¿ya? Eh, la tasa media de ganancia es la ratio entre ganancias y el dinero que representa capital inicial. O sea, dicho de otra forma, R, ¿sí? Va a ser igual a las ganancias totales. Recuerden que las ganancias son pi mayúscula dividido para el capital inicial, que va a ser K mayúscula, ¿ya? Entonces, esa sería la tasa de ganancia. ¿Qué más? K' es la acumulación de capital o crecimiento de K. Lo mismo que en Goodwin, K' va a ser igual a la derivada de K con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, si esto es positivo, esto significa o representa el aumento del capital, ¿sí? Recuerden que a veces, cuando es derivada temporal, también se le suele escribir K punto, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a quedar con la notación más habitual, K', porque obviamente es la notación que ustedes conocen mejor, especialmente si no están acostumbrados a hacer derivadas temporales, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, K punto o K' en nuestro contexto significa derivada temporal, pero nos vamos a quedar con K', ¿ya? Entonces, todas las derivadas que vamos a ver solo son con respecto al tiempo. ¿Qué más? S va a ser la tasa de ahorro o tasa de inversión, ¿ya? De las ganancias capitalistas, bien parecido a lo que vimos en el modelo de Goodwin. Aquí tenemos otra letra griega. Esta es la letra gamma, ¿ya? ¿Qué va a representar la letra griega gamma? Va a representar algo que llamaremos tasa de acumulación del capital. ¿Ya? Esta es una variable nueva, que en esencia es la tasa de crecimiento de K. Es decir, si ustedes recuerdan, K' sobre K es la tasa de crecimiento de K, ¿sí? Esto es la tasa de crecimiento. Cuando hacemos la derivada y dividimos para la variable original, es la tasa de crecimiento o una aproximación. Entonces, gamma va a ser esto, ¿sí? Entonces, gamma es la tasa a la que crece el capital, que esto puede ser, por ejemplo, 3%, 4%, 2%, etcétera, ¿sí?
Entonces, ese sería el término gamma, ¿no? Sería un indicador de la tasa de crecimiento del capital. Bien. No borremos todavía, ¿no? Entonces, perdón, K' sobre K sería igual a gamma. Ya. Ejemplo, 3%. Sigamos. L es la otra variable importante del modelo, L minúscula. ¿Qué va a ser L minúscula? La tasa de empleo. ¿Sí? Entonces, esta L minúscula es lo que en el modelo de Goodwin, ¿sí? En Goodwin usábamos como la V. ¿Sí? Entonces, lo que en Goodwin era la V, en nuestro modelito va a ser la L, la tasa de empleo. ¿Ya? Entonces, aquí borramos Goodwin y nos quedamos con que L es la tasa de empleo, o sea, el total de empleados dividida para la población disponible para trabajar. ¿Y cuál es la población disponible para trabajar? N mayúscula. Entonces, N mayúscula va a ser la total de población disponible para trabajar, que en nuestro caso, esta población se divide entre empleados y desempleados. No hay subempleo. ¿Sí? O están empleados o están desempleados. Entonces, de paso, ¿cuál sería la tasa de empleo? Sería los empleados sobre la población disponible, E sobre N. ¿Sí? Entonces, la tasa de empleo va a ser igual a E sobre N, empleados sobre población disponible. Si quieren, N también puede interpretarse como la población económicamente activa, la P. ¿Sí? Sigamos. N minúscula, en cambio, va a ser la tasa de crecimiento de la población disponible para trabajar. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la tasa de crecimiento de la población disponible para trabajar? N' sobre N. ¿Ya? Es la tasa de crecimiento o una aproximación con derivadas. Entonces, esto le vamos a llamar N minúscula. ¿Ya? Por ejemplo, 1%. ¿Ya? Entonces, es un indicador de cómo crece la población que está disponible para trabajar. Un indicador de cómo crece la P, la población económicamente activa. ¿Bien? Luego tenemos un grupo de coeficientes que aquí a todos les he llamado alfa. ¿Sí? Que cuando los veamos en sus respectivas ecuaciones tendrán un poco más de sentido, pero son constantes todas. Si ven aquí todas dicen constantes, ¿no? Constante toditas estas. Entonces, por ejemplo, la primera que va a ser alfa W0. Este va a ser el poder, todos son representaciones, ¿no? Representación, o sea, no es exactamente. Y aquí me faltó poner representación. Un segundo. Representación del poder, ya. O sea, son básicamente más simplificadas de representar. ¿Ya? ¿De representar qué? Vamos a representar el poder que tienen trabajadores o capitalistas. Por ejemplo, alfa W0 va a ser una representación del poder de los capitalistas para empujar el salario a la baja. ¿Ya? Poder de los capitalistas para empujar los salarios a la baja. Alfa W1 va a ser representación del poder obrero de empujar el salario al alza para una determinada tasa de empleo. Entonces ya se pueden imaginar que estos dos términos van a corresponder a la curva de Phillips, tal como se hizo en el modelo de Goodwin. De hecho, muy rápidamente, vamos a tener en el modelo una ecuación de este estilo, W' sobre W igual a menos alfa W0 más alfa W1 por la tasa de empleo L. ¿Ya? Entonces, esta va a ser ahora nuestra curva de Phillips. Es la misma idea que en el modelo de Goodwin, o sea, este va a seguir siendo el salario real porque los precios van a estar constantes, pero ahora le vamos a llamar a alfa W0 a este término, porque este término representaría el poder de los capitalistas, el poder capitalista, ¿sí? Para bajar el salario, para empujar a la baja el salario por este signo menos, ¿ya? Y en cambio, lo que tenemos acá va a ser el poder de los trabajadores para subir el salario, dado que aquí tengo un signo más. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos luchas. Por un lado, los capitalistas que empujan a la baja el salario y por otro lado, los trabajadores que van a empujar a la alza el salario. ¿Ya? Entonces esto va a salir. Va a haber una curva de Phillips de salario real, como la del modelo de Goodwin. Si ven que es bien parecida a la del modelo de Goodwin, solo que cambian las constantes y nada más. ¿Sí? En Goodwin, por cierto, ¿cómo era esta ecuación? Goodwin, si no me equivoco, W' sobre W era igual a menos gamma más rho V. ¿Sí? Entonces, en vez de V ahora tenemos L, en vez de rho tenemos alfa W1 y en vez de gamma tenemos alfa W0. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, son coeficientes que luego entrarán en una ecuación. ¿Ya? Luego tenemos otros coeficientes que, fíjense, estos de aquí son para W. Luego tenemos abajo otros coeficientes que son para E. Entonces, ¿qué indican estos otros coeficientes? La pelea entre trabajadores y capitalistas vuelta por la intensidad del trabajo. Ya cuando veamos la ecuación respectiva, esto tomará más sentido.
pero así a simple vista que tenemos. Por ejemplo, E1 es la representación del poder obrero de reducir la intensidad laboral. Ya, permítanme cambiar de color nada más. ¿Ya? Entonces, la representación del poder obrero de reducir la intensidad laboral para una determinada tasa de empleo. El alfa E2 va a ser los límites hasta fisiológicos para el crecimiento de la intensidad laboral. Esto es interesante, verán. Los seres humanos no son máquinas. Y esto lo dice Marx, ¿no? Los seres humanos no son máquinas. Por tanto, hay un límite. Nosotros podemos subir nuestra intensidad laboral, pero solo hasta un límite. Si nos pasamos de ese límite, probablemente hasta terminemos muriendo. Entonces, este alfa 2 va a ser un indicador de ese límite al cual puede crecer la intensidad laboral y que va a empujar un poco a la baja, ¿no? Cuando la intensidad ya es muy alta. ¿Qué más? Tenemos alfa E3. Alfa E3, no se olviden por si acaso que estas son las letras griegas alfa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser alfa E3? Alfa E3 dice que es la representación del poder capitalista de incrementar la intensidad laboral por la mecanización. ¿Ya? Esto que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, hay un proceso de mecanización que puede hacer que los trabajadores se esfuercen más, ¿ya? Entonces es el alfa E3. Y finalmente, el alfa E4 va a ser una representación del poder capitalista de incrementar la intensidad laboral según el crecimiento salarial, ¿ya? Este es uno de los más peculiares. Vamos a asumir que si suben los salarios, entonces los capitalistas van a tener un incentivo para decir, bueno, toca subir la intensidad, ¿sí? Entonces aquí puede haber varios justificativos. Puede ser una reacción de los capitalistas, o sea, los capitalistas dicen, ok, si quieren más salarios tienen que trabajar más, o puede ser una reacción de los trabajadores. Los trabajadores pueda que quieran trabajar más y reciben salarios más altos. O sea, esto puede ir en dos direcciones, ¿no? O puede ser, repito, una reacción de los capitalistas, dicen, ok, si les voy a subir el salario, les voy a obligar a trabajar más y les presiono para que trabajen más. O también puede ser que subimos el salario y los trabajadores se motivan a trabajar más. ¿Ya? Entonces ahí digamos que hay una suerte de doble posible efecto. O es un efecto de la presión de los capitalistas o también puede ser un incentivo de los propios trabajadores. ¿Ok? Entonces, esa es la simbología del modelo. Como ven, es un modelo más grande que el modelo de Goodwin. Por lo tanto, va a ser un reto un poco mayor, ¿no? O sea, va a ser más intensa la cuestión. Asimismo, vamos a ver las ecuaciones un poco más rápido, ¿sí? Porque obviamente no podemos demorarnos el mismo tiempo que con Goodwin. Con Goodwin nos demoramos porque ameritaba, ¿no? Era el primer modelo, ustedes de a poco están aprendiendo a programar en matemática, ya el segundo modelo es más rápido y así, ¿no? Vamos a hacer las cosas cada vez más rápido. Muy bien, entonces aquí está la misma simbología que les he presentado, pero en la programación de matemática, ¿no? Entonces, si vamos aquí, este es el cuaderno de matemática que ustedes pueden descargar en el enlace respectivo. Sí, ya les presenté el enlace, no se olviden, ¿no? Este enlace está en nuestras láminas. Aquí está el enlace, ¿sí? O sea, en este enlace ustedes se descargan el documento de matemática y ahí tienen ya todos los códigos listos, ¿ya? Entonces, aquí voy a aumentar un poquito el zoom, si me permiten. Listo. Un poquito más tal vez. Creo que ya no da más. No, sí da más. Ya. Entonces, aquí están los comandos de este segundo modelo, ¿no? El modelo de ciclos e intensidad laboral. Por si acaso, aquí les dejo los artículos de base, ¿no? La referencia, que es mi artículo del 2022. Y por si quieren ver la versión antigua, ahí está el artículo del 2018. De hecho, otra anécdota. Este modelo que está aquí, yo tenía la idea de hacer este modelo desde mi época de estudiante en la universidad. O sea, desde mi época de estudiante de pregrado. Yo tenía la idea de hacer este modelo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces no logré hacerlo en mi tesis. Intenté plantearlo, pero no pude y al final desistí en mi tesis de pregrado. Me tocó esperar al doctorado para poder hacer el modelo. Sí, entonces una anécdota peculiar ahí, ¿no? Y tengo otras anécdotas sobre mi tesis de pregrado, pero por ahora me quedo con esa, ¿no? O sea, si quieren por ahí pueden buscar mi tesis de pregrado de mi época de estudiante universitario, igual que ustedes, igual que muchos de ustedes. Entonces ahí yo intenté hacer este modelo y fallé, y fallé, y fallé, me tomó muchos años. Ahora como ya salió, entonces ya es de otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, ya saben que el Clear All Global limpia todo. Entonces doy clic, Shift Enter, y con eso se limpia todo. Toda la memoria de matemática queda limpia, lista para empezar a recibir comandos. Luego de eso, ¿qué es lo que tenemos? Aquí está la simbología. Recuerden, colegas, que la simbología no es más que un recordatorio. Esto no tiene ningún efecto en el modelo, es recién para saber de qué se tratan las variables. Entonces aquí tenemos todas las variables. Y noten
que hay unas variables que dependen del tiempo y otras que no, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que no dependen del tiempo? Las que de entrada sabemos que en realidad no son variables, sino constantes, ¿sí? Entonces, por eso es que es bueno tener claro de entrada cuáles términos no van a moverse. Entonces, por ejemplo, ρ es una constante, por ende no depende del tiempo. El P es el nivel de precios, es constante, no depende del tiempo. El número de horas trabajadas, la jornada va a ser constante, tampoco depende del tiempo. Y así, ¿no? La mecanización no depende del tiempo, es constante. La tasa de ahorro no depende del tiempo. Y así. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos indicado algunos términos que son constantes, o sea, no van a depender del tiempo y por tanto no tenemos los corchetes T. Recuerden que esos corchetes T, ¿qué significan? Por ejemplo, la primera variable, KT. KT significa que K es una función del tiempo. O sea, K va a depender del tiempo. Tenemos el tiempo, tenemos K y va a haber una función en donde con el paso del tiempo, por ejemplo, K puede crecer. ¿Sí? Entonces, eso es para todos los que tienen K corchetes T. Recuerden que los corchetes en matemática son para indicar función. O sea, K es una función del tiempo. ¿Ya? ¿Qué más? Por cierto, aquí una pequeña observación técnica. Notarán que aquí K, C y B están escritos en minúsculas y no en mayúsculas. ¿Por qué? Los escribí en minúsculas porque en mayúsculas K ya tiene un significado, ¿cómo les diré? No se me pinta de azul. O sea, K minúscula se pinta de azul. K mayúscula no. Entonces, como no me gusta eso, prefiero dejarle en K minúscula. Ya es un tema menor de matemática, ¿no? Entonces, para que quede pintada en azul. Entonces, K, C y B las he escrito en minúsculas. Aquí, en nuestro modelo original, están con mayúsculas. Ese es el único temita a tener en cuenta. Y por cierto, no otras cosas. Por ejemplo, el empleo le escribo con doble E. ¿Por qué? Porque si escribo solo la E, si escribo solo la E, matemática entiende el número E. ¿Ya? Entonces, para que no haya confusiones, mejor le puse doble E. ¿Ya? Son temitas así, ¿no? O sea, es para que matemática no se equivoque, porque E es el número E. Y el número E es obviamente un número, 2 punto algo. ¿Ya? O sea, si yo hago E por uno, ahí está. O sea, el número E es 2,71828. ¿Sí? De hecho, ¿qué pasa si hago K por uno? No, bueno, eso no importa. Pero el número E no quiero que se confunda, entonces por eso es que le pongo doble E, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, en los comandos de matemática, el empleo va a ser doble E, ¿ya? ¿Qué otra observación creo que tenía? Déjenme ver, tal vez. N. Con la N me pasa algo parecido. Recuerden que N es el total de población disponible para trabajar. N solita, ¿sí? Es también un valor numérico, ¿sí? Entonces, en este caso, N se usa como una función. ¿Ya? Es una función la n. Entonces no quiero que se confunda matemática, por ende le pongo doble n. ¿Ya? Entonces eso también hay que tomar en cuenta a veces, colegas, que hay ciertos términos que matemática los usa para otras cosas. Entonces siempre es bueno buscar alternativas sencillas que eviten que el software se confunda. ¿Sí? Porque si el software se confunde, por ahí puede haber un error de cálculo y nos daña todo. ¿Sí? Entonces, creo que esas son las únicas observaciones que tengo de los comandos. Entonces, repito, observaciones, ¿no? K, C y V están escritas aquí con minúsculas. En nuestro modelo original, en las láminas, están con mayúsculas. Primera cosa. Segunda cosa, el empleo lo escribo como doble E porque la E solita tiene un significado especial en matemáticas, el número E. Y tercera observación, la N, que es la población disponible para trabajar, aquí le escribo como doble N, porque la N solita es una función de matemática. ¿Sí? Ok, y el resto son todas las cosas que ya vimos en las láminas. O sea, los alfas, aquí todos estos alfas son las representaciones de diferentes formas de poder. Como pueden ver, todos son constantes, ¿no? Constante, 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 constante. Por lo tanto, no dependen del tiempo. ¿Sí? Entonces, toda la simbología es la misma con esas pequeñas salvedades que les he explicado, ¿no? A veces pasa, a veces toca hacer ese tipo de salvedades para poder hacer una programación que no genere conflictos entre el software y lo vamos a hacer, ¿no? En fin, entonces, de todas maneras está aclarado, así que no creo que haya mucho a dónde perderse. Vamos a seguir. Bien, entonces empezamos a revisar el modelo de ciclos de intensidad. Lo vamos a ver mucho más rápido que el modelo de... No los voy a escribir en el video, a menos que sean comandos nuevos
que necesiten explicación. Ahí sí los puedo volver a escribir. Pero los comandos que ya hemos visto en clase, esos los voy a pasar súper rápido. ¿Ok? Para ganar tiempo, porque si no, este video se va a hacer- este modelo se va a hacer eterno, porque es más grande que el modelo de Goodwin. Y no es esa idea. De hecho, la idea es que esto sea mucho más ágil. Entonces, bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer, colegas? Lo primero que vamos a hacer es sacar la tasa de ganancia y la tasa de acumulación. Recuerden que la tasa de ganancia es esta R que me dice cuánto gano por capital invertido y la tasa de acumulación gamma me dice a qué ritmo crece el capital, K' sobre K. ¿Ya? Entonces voy a empezar sacando estas dos variables. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a tomar como base el ciclo de circulación del capital productivo de Marx. ¿Ya? Por si acaso, colegas, estoy siguiendo mi artículo, ¿no? O sea, las láminas que yo estoy aquí presentándoles casi siguen en rigor el artículo mío del 2022, o sea, este. O sea, voy a seguir, es casi como que estuviéramos leyendo el artículo. ¿Sí? El artículo obviamente tiene más detalles, así que pueden leerlo, pero las láminas casi cubren lo más importante para nuestro curso. Muy bien, entonces partamos del ciclo de circulación del capital productivo de Marx, que este ciclo ya lo hemos visto previamente en nuestras clases. Los capitalistas, recuerden, según Marx, parten con dinero. Ese dinero lo usan para comprar mercancías. ¿Qué mercancías pueden comprar? Medios de producción y fuerza de trabajo. Luego, estas dos mercancías interactúan en la producción y luego, como resultado de la producción, surgen unas nuevas mercancías que se venden por nuevo dinero y en donde el objetivo es que el dinero final de prima sea mayor al dinero inicial. ¿Ya? Este es el ciclo de capital productivo esencialmente y es en el que Marx se basa para explicar la necesidad del capitalismo de que el dinero que se obtiene al final tiene que ser mayor al dinero inicial para que todo el trámite tenga sentido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este esquemita se representa cada componente del capital productivo o vamos a representar a los elementos del capital que están aquí por medio de tres ecuaciones. ¿Ya? Entonces, estas tres ecuaciones van a representar ¿ya? La ecuación o expresión uno para el dinero que representa el capital inicial, le vamos a llamar K, 2 para el capital constante C y 3 para el capital variable B. ¿Ya? Entonces, fíjense, K aquí va a ser igual a capital constante más capital variable. Si se olvidan del término ρ, si se olvidan del término ρ, esta ecuación se parece mucho a la que tal vez habrán estudiado en cursos previos de economía política. El capital total se divide en el capital constante para comprar los medios de producción, recuerden que los medios de producción se compran con el capital constante, y el capital variable que sirve para comprar la fuerza de trabajo. ¿Ya? Sin embargo, ponemos el ρ, ¿por qué? Aquí toma sentido este ρ. ρ recuerden que es igual a 0 si el salario se paga al final de la producción y ρ es igual a 1 si el salario se paga al inicio de la producción. Si los capitalistas necesitan pagar los salarios al inicio de la producción, el ρ se transforma en 1 y por tanto me queda C más B. Pero si los capitalistas pagan los salarios al final de la producción con el dinero que han obtenido al vender las mercancías, ellos no necesitan tener el salario como parte de su capital inicial. Y por tanto, todo esto se hace cero. ¿Sí? Entonces depende de qué supuesto usen ustedes. Verán, Marx usaba mucho el supuesto de que los salarios se pagan al inicio de la producción. ¿Ya? Eso hace que sus modelos o los modelos que uno quiere construir siguiéndole a Marx literalmente se hagan más complicados y casi nunca se gana mucha intuición económica. O sea, más bien se complica la matemática sin darnos mucha mayor riqueza interpretativa. ¿Sí? Entonces, por eso es que es mejor asumir que se pagan los salarios al final. Pero bueno, ya profundizaremos en eso. La ecuación 1 es entonces K, capital inicial, es igual al capital constante más capital variable si se pagó al inicio o 0 si es que se pagó al final. Luego tenemos la ecuación 2. Miren qué dice la ecuación 2. El capital constante, ¿sí? El capital constante que va a comprar medios de producción, o esa suma de dinero, va a ser igual a ¿qué cosa? Las máquinas A multiplicadas por el precio, por el nivel de precios. O sea, la cantidad de máquinas por los precios de las máquinas.
Pero como en este modelo vamos a asumir que los precios son iguales a la unidad, entonces esto se transforma solo en A, ¿ya? Para simplificar el modelo. Repito, si quieren un modelo con precios más complicado, ahí ya les dejé el enlace para que lo vean si es que quieren y vean cómo se complica cuando metemos precios. Ya, como aquí no quiero complicar el modelo, vamos a asumir que el precio es igual a 1 y por tanto este P por A se transforma solo en A. Pero ya se puede ver que C sería el dinero que se utiliza para comprar las máquinas. ¿Y qué tenemos como B? Capital variable o el dinero que representa el capital variable, ¿en qué se usa? W por H por E. Esto se puede explicar así, ¿no? W por H por E. E sería el número de personas empleadas, digamos que son 10 personas. Esas 10 personas pueden estar trabajando 8 horas por persona. Y el salario que pueden estar recibiendo es, digamos, qué sé yo, $3 por hora. $3 por hora, ¿ya? Entonces, es básicamente el dinero pagado en total, en el total de salarios. Porque si ustedes hacen la operación, ¿qué pasa? Personas con personas desaparece, horas con horas se va, entonces me va a quedar 3 por 8, 24, $240. Si quieren sería 240.000 o como quieran, ¿ya? Entonces, este es de todo el dinero que los capitalistas deben pagar como salarios. Al inicio o al final de la producción. Ya eso es indiferente, o sea, van a ser $240. Ya depende de qué supuesto usemos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de estas tres ecuaciones que como pueden ver a lo sumo me están diciendo la misma historia que este esquema, pero a nivel de ecuación. Entonces, tengo un capital inicial que se va para comprar medios de producción y fuerza de trabajo, o solo medios de producción si es que la fuerza de trabajo se paga al final. Los medios de producción básicamente son las máquinas multiplicadas por su precio, pero si asumo que el precio es igual a 1 para simplificar el modelo, me quedan las máquinas. Y el gasto en capital variable implica pagar un salario por hora a las horas que trabajen un determinado número de personas empleadas. ¿Sí? Entonces, estas son las tres primeras ecuaciones del modelo, donde aquí les explico otra vez con detalle cada uno de los términos, ¿no? Entonces, A es la cantidad de bienes empleados como medios de producción, o sea, máquinas. Pongamos máquinas, ¿no? Medios de producción. Paréntesis, por ejemplo, máquinas. Por ejemplo, máquinas. ¿Sí? Máquinas. Y P es el precio. Entonces voy a bajar el tamaño de la letra nomás porque ya se me distorsionó la lámina. Ya. Listo. Entonces volvamos ahí. Bien. Entonces A, como les decía, es la cantidad de máquinas. ¿Sí? Y P es el precio. Entonces A por P sería el total de dinero gastado en máquinas. ¿Ya? E es el número de empleados que venden su fuerza de trabajo. ¿Sí? Recuerden, por eso la E, ¿no? En matemática estamos usando doble E, no se olvidarán, ¿no? En matemática estamos usando doble E porque la E solita significa otra cosa. Verán, lo que pasa es que cuando yo armé el modelo, lo hice primero a mano. Entonces, por eso yo usaba la E. Y ya cuando le pasé a matemática, ya me tocó hacer la adaptación doble E porque era más fácil eso que cambiar todito el modelo. Sí, entonces ahí sí mis disculpas. H es una aproximación de la... Entonces, bueno, A recuerden que es la cantidad de máquinas. E es el número de personas empleadas. H es una aproximación de la jornada laboral, o sea, número de horas por persona. ¿Sí? ¿Qué más? W es el salario promedio por hora trabajada. ¿Ya? Ya saben, ¿no? W es el salario por hora. Y aquí viene Rho, la letra griega Rho que está aquí, ¿no? La letra griega Rho es un factor igual a 1 cuando los salarios se pagan al inicio de la producción o 0 si se pagan los salarios al final de la producción. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Entonces, bueno, ahí está la explicación de los términos del modelo, de las ecuaciones y aquí vienen los supuestos. Entonces, para simplificar la exposición, asumimos que los precios son iguales a 1, ¿ya? Eso es para que nos quede un modelo más sencillo. Repito, si quieren modelo con inflación, lo pueden ver en los enlaces que les compartí. Entonces, ahí tengo un modelo con inflación, el que escribo junto con el colega amigo Leonardo Vera. Entonces, ahí él me ayudó bastante a entender cómo entrarían los precios en el modelo. Entonces, para simplificar la exposición, se asume que los precios son iguales a 1, por eso es que aquí ven que el precio se hace 1 y se queda 1 por A y queda la A solita. Y Rho es 0. ¿Por qué 0? Porque vamos a asumir que los capitalistas pagan los salarios al final de la producción y por tanto no necesitan tener el dinero para cubrir los salarios al inicio. O sea, su capital inicial no necesita cubrir salarios.
¿sí? El capital inicial basta con que cubra las máquinas, ¿ya? Entonces es como decir, con el dinero inicial, los capitalistas solo compran medios de producción porque la fuerza de trabajo la pagan al final con el dinero que obtienen de la venta de la misma producción, ¿sí? Entonces, de esa manera también el modelo se nos simplifica bastante. Entonces ya tenemos nuestras tres primeras ecuaciones del modelo, que las podemos describir en matemática, como lo ven aquí. Entonces aquí está la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿no? Entonces, eh, vamos a matemática. Permítanme borro todo esto. Voy a minimizar la pantalla un poco de matemática. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a proceder, colegas, con las ecuaciones? Ustedes ya saben cómo escribir ecuaciones en matemática, así que yo lo voy a hacer mucho más rápido. Entonces, aquí ustedes pueden ver que están escritas las tres ecuaciones. La ecuación 1 es K, que al mismo tiempo va a ser igual a CT. Recordatorios rápidos. Este igual, recuerden que es para crear un objeto. En este caso, creamos el objeto llamado ecuación 1. Y el doble igual, en cambio, es para escribir igualdad matemática, ¿sí? Una identidad. ¿Ya? Entonces no se olviden, un igual crea el objeto, doble igual sirve para representar la ecuación. Entonces aquí estoy creando el objeto llamado ecuación 1 y dentro de ecuación 1 está esta identidad. KT va a ser igual a CT. O sea, aquí ya de facto me estoy olvidando del ρ b, pero ya sabemos que eso significa que estoy asumiendo que los salarios se pagan al final de la producción. Entonces doy clic afuera de esta ecuación y Shift Enter y está cargada. ¿Sí? Recuerden que el punto y coma es simplemente para que no se vea la ecuación en pantalla. Si quito el punto y coma y doy Shift Enter, aparece la ecuación en pantalla. ¿Ya? Como es una ecuación evidente, no hace falta que se vea, así que le voy a poner punto y coma, Shift Enter y quedó cargada la ecuación 1 en la memoria de matemática. Listo. ¿Qué tenemos como ecuación 2? Como ecuación 2 pueden ver que está CT igual a ya directo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos asumido que los precios son iguales a 1, entonces 1 por A es A. Entonces ya de una vez le pongo C igual a A, ¿ya? Para que no aparezcan los precios. Listo, entonces Shift Enter, ya cargamos la ecuación 2. Y luego tenemos la ecuación 3, que es esta multiplicación, o sea, B sin B, que es el capital variable, va a ser igual a los salarios por horas, W, por el número de horas H y por el número de personas empleadas. Aquí está E y en la programación uso doble E. Ya les expliqué, ¿no? La E matemática la entiende otra cosa, entonces mejor para que no se equivoque, aquí lo que es empleados le voy a poner con doble E, ¿ya? Y H, recuerden que no tiene el tiempo porque estamos asumiendo que H es un término constante, ¿ya? Entonces damos clic aquí al lado, Shift Enter y ya se cargaron las tres primeras ecuaciones de nuestro modelito, ¿ya? Una observación. Si ustedes quisieran cargar de golpe las tres ecuaciones, simplemente seleccionan las tres y ven que como aquí yo seleccioné las tres, o sea, di clic aquí arriba y luego Shift y con el curso y con las flechitas me bajé 3 veces, seleccioné, como si estuvieran seleccionando texto Word. Selecciono las tres y doy Shift Enter y ahí de golpe se cargan las tres ecuaciones, ¿ya? Entonces ustedes pueden cargar de golpe bloques de comando seleccionándoles y dando Shift Enter, ¿bien? Muy bien. Entonces ya tenemos las tres primeras ecuaciones del modelo, que son tres ecuaciones que nos dicen cómo se distribuye el capital entre compra de máquinas y pago a la gente, o sea, capital constante y capital variable, ¿ya? Solo una pequeña observación más y continuamos. El capital constante no solo es máquinas. Los medios de producción recuerden que se dividen en varios, en medios de trabajo y objetos de trabajo. Simplificando, los medios de trabajo pueden ser las máquinas, los objetos de trabajo, las materias primas, ¿ya? Así que si quisiéramos un modelo más complicado, también podríamos meter materias primas, pero obviamente no lo vamos a hacer, ¿no? Porque no es necesario complicar más aún el modelo. Listo, seguimos. Entonces ya tenemos las tres primeras ecuaciones que nos dicen cómo se distribuye el capital total. Por si acaso, otra cosa, la numeración que está aquí, ¿sí? La numeración que está aquí es exactamente igual a la numeración que está en el artículo. Sí, o sea, yo he procurado que las numeraciones sean iguales, como yo escribí el artículo, entonces, ¿por qué? Para que ustedes, si desean, puedan leer después del artículo y les coincida exactito la numeración con lo que veamos en clase. O sea, las láminas y el artículo van a tener exactamente la misma numeración para que no se pierda, ¿ok? Eh,
si tengo la buena suerte que este artículo sale publicado en alguna revista, ahorita está en evaluación, entonces obviamente lo que ustedes tendrán a mano es la versión más actual del artículo, ¿sí? O tal vez dejemos esta versión y les deje el enlace de la versión publicada. Sí, ojalá algún día sale publicada, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero bueno, ese es tema aparte. Seguimos. ¿Qué otras ecuaciones van a componer el modelo? Entonces, ya tenemos las tres primeras ecuaciones. Ahora hablemos de la producción, ¿sí? Por su parte, la producción total neta, ya quitando la depreciación, por eso es neta. No se olviden que nosotros podemos tener producción bruta o producción neta. Si tenemos producción bruta, es una producción en donde aún no se descuenta la depreciación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen el Producto Interno Bruto, el PIB, recuerden esto es de cuentas nacionales, cuando tienen el Producto Interno Bruto, la parte bruta es porque no se ha descontado la depreciación. En cambio, si ustedes tienen el Producto Interno Neto, ya se descontó la depreciación. Entonces ya no es necesario poner la depreciación. ¿Sí? Entonces, para no complicar nuestro modelo todavía más, asumimos que la depreciación ya fue descontada. ¿Ya? Entonces, la producción total, que recuerden le llamamos Q, puede representarse como un producto entre el número de personas empleadas, las horas que estas personas trabajan y la productividad promedio por hora trabajada. Es decir, esta ecuación, Q igual Q minúscula H por E. Ya, podemos explicar rápidamente esta ecuación. Digamos que teníamos, si no me equivoco, 10 personas. Digamos que estas 10 personas trabajan 8 horas por persona. Y digamos que en cada hora estas personas producen productos con un precio, o bueno, con una magnitud de valor al final representada en $5. O sea, digamos que $5 es el valor o representan el valor de los productos obtenidos en una hora. ¿Sí? O sea, repito, tenemos 10 personas. Estas 10 personas pueden trabajar 8 horas por persona. ¿Sí? Y en cada hora asumimos que se producen bienes con un valor equivalente a $5, ¿sí? O con un valor representado en $5. O sea, $5 por hora sería la productividad, ¿ya? La productividad por hora. Entonces, si aquí hacen las respectivas operaciones, 5 por 8, 40, por 10, 400. Los $400 sería toda la producción. Quitando ya las personas y las horas, esta sería toda la producción, puesto que en cada hora se están produciendo $5. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de esta ecuación. Es una ecuación que me dice cómo surge la producción total, tomando en cuenta la productividad por hora. Y aquí ya pueden intuir algo. Si sube la intensidad, entonces es de esperar que suba la productividad y por tanto es de esperar que suba la producción total. ¿Sí? Entonces por ahí va a entrar, por esa Q minúscula, por ahí va a entrar el tema de la intensidad. ¿Ya? Pero vamos a ver eso más adelante. Muy bien, entonces esta ecuación es súper simple, es la ecuación 4 que la podríamos escribir así. Como es súper simple, vamos a seguir a las otras ecuaciones y luego vemos cómo están los comandos de matemática. Bien, a su vez, vamos a asumir, como les decía, que la productividad depende positivamente de la intensidad del trabajo y del nivel de mecanización, ¿ya? Primero vamos a definir la mecanización. Entonces, por definición, la mecanización la vamos a escribir de la siguiente forma. Mecanización igual a A sobre E, ¿ya? Una ecuación bien cómoda. ¿Qué es A? Total de máquinas. ¿Qué es E? Total de personas. Digamos que tengo 30 máquinas. $30 en máquinas. Y tengo, pongamos un número más atractivo. $56, digamos. $56 en máquinas. Y tengo 8 personas. Entonces, 8 personas, ¿no? Entonces yo puedo decir que tengo $7 por persona en máquinas. O sea, por cada persona hay $7 en máquinas, porque 7 por 8 es 56. Sí, o sea, por cada persona tenemos $7 en máquinas. ¿Ya? Entonces, un indicador de la mecanización. Esto por si acaso es muy neoclásico, ¿no? O sea, es una cosita que no me agrada mucho de este modelo y es que tiene cierto toque neoclásico, o sea, cierto toque ortodoxo de la economía convencional. Porque esta variable de la mecanización se parece mucho a la variable capital por trabajador de Solow, en el modelo de crecimiento de Solow. Pero bueno, o sea, es un modelo simplificado, así que también
Hay que tener comprensión. Yo entiendo que el capital es difícil. De hecho, una pregunta que nunca debemos dejar de hacernos es ¿en qué unidad se mide esto de las máquinas? ¿Sí? ¿En qué unidad? En dinero genera problemas, ¿ya? Ahí toca estudiar algo que se llama la controversia de los Cambridge, ¿sí? O sea, yo soy muy consciente de eso. O sea, hay toda una controversia, colegas, de cómo se mide el capital, ¿ya? No voy a entrar en ese tema en este curso por ahora. Ojalá algún día pueda hacer videos sobre ese tema, pero por ahora simplemente nos vamos a quedar con que esto es máquinas por persona, ¿ya? Esa es la mecanización, máquinas por persona. Y la ecuación es fácil de escribir, ¿no? Si ven aquí, simplemente sería M igual a A sobre E, ¿ya? Nada más. Y por cierto, la anterior era Q por H por E, recordando que H es constante, ¿no? O sea, son ecuaciones súper fáciles. Ahora, por simplicidad, ¿sí? Vamos a asumir la siguiente función para la productividad por hora trabajada. O sea, esto sí es por mero simplicidad, colegas. Vamos a asumir que la productividad es igual a la mecanización multiplicada por la intensidad. ¿Ya? ¿De dónde sale esa ecuación? Es un supuesto, ¿sí? O sea, esta ecuación que está aquí, la ecuación 6, que igual es súper sencilla de escribir en matemática, es una función de producción. ¿Ya? Por eso les decía que esto es bien, tiene un toque bien neoclásico, ¿no? Bueno, no me gusta el término neoclásico, bien ortodoxo, digamos, ¿ya? O sea, de la economía convencional. O sea, esta es una función de producción. ¿Qué es una función de producción? Es una función que me dice cuánto producto se obtiene dependiendo de los insumos. Entonces, en este caso, ¿qué estamos diciendo? Que, ¿se acuerdan que la producción por hora creo que era $5, ¿no? Creo que era eso. $5 por hora en productos, en bienes. Entonces, estamos diciendo que estos $5 por hora, o sea, la cantidad producida por hora, depende del nivel de la intensidad y la mecanización. Por tanto, si crece la intensidad, aquí es bien fácil de ver que si crece la intensidad, crece la productividad por hora, y si crece la productividad por hora, va a crecer la producción total. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Usando un ejemplo súper sencillo. Se podría hacer cosas más complicadas. Yo he probado, por ejemplo, con funciones de producción estilo Cobb-Douglas. ¿Cuál sería una Cobb-Douglas? E a la alfa, m a la 1 menos alfa, digamos, usando rendimientos constantes de escala. Estos se han de acordar si estudiaron micro o macro. Ya, en micro y macro se ve esas cosas. La función de producción, Cobb-Douglas con rendimientos constantes de escala. Sin embargo, esos exponentes se vuelven un dolor de cabeza para el modelo, así que mejor me quedo con una versión súper sencillita, que es una versión en donde no hay exponentes, ¿ya? Que es este de aquí, ¿ya? Pero es una función de producción. Muy bien, entonces esta función de producción, si ustedes no están de acuerdo, le pueden hacer mucho más complicada, ya tienen los códigos en matemática y luego me cuentan si es que le pudieron hacer al modelo con esa complicación que le pongan. Yo al menos no pude, pero bueno, también es porque estaba haciendo otros modelos. Muy bien, entonces vamos a cargar estas ecuaciones porque de hecho ya las tengo escritas. Entonces, déjenme subir esto un poquito más. Ya. Entonces, ¿cuál es la ecuación 4? Aquí pueden ver que está escrita la ecuación 4 para no perder tiempo. QT, que es la producción total, ¿sí? Producción total es igual, doble igual aquí porque es identidad matemática, a la productividad por hora, ¿sí? Esta es la productividad por hora, por el número de horas, que es constante, por el empleo, aquí E, y en matemática doble E, ya lo saben, ¿no? La ecuación 5, en cambio, es la mecanización, que es constante, igual, ¿sí? Doble igual porque es identidad, A, que es el número total de máquinas, que depende del tiempo porque eso va a cambiar, ¿sí? Dividido para el número total de personas empleadas, doble E en el caso de matemática. Y finalmente la función de producción por hora, en donde la productividad por hora, QT, es igual, en este caso doble igual, a la intensidad multiplicada por la mecanización, ¿ya? Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Esta vez las voy a cargar de golpe. Entonces doy clic aquí arribita de la ecuación 4, Shift y con la flechita voy seleccionando las tres, Shift Enter y se cargan las tres ecuaciones de golpe para ganar tiempo, ¿no? Pues ya tenemos cargadas las ecuaciones 1 a 6. Ya tenemos 6 ecuaciones en el modelo, ¿no? Ya están cargadas estas 6 ecuaciones. ¿Sí? Mi recomendación, colegas, es que si quieren entender el modelo súper a detalle, traten de escribir ustedes una por una la ecuación. Si ya saben cómo hacerlo, o sea, simplemente abren un nuevo libro, un nuevo cuaderno de matemática y escriben una por una. Si creen que es necesario, ¿sí? Porque ya con todo lo que habrán hecho con el modelo de Woodbine, creo que ya es
Ya no hace falta, o sea, ya entienden más o menos estos comandos, o eso espero. Sigamos. Muy bien. ¿Qué otras ecuaciones podemos plantear? Vamos ahora a ver cómo se distribuyen los ingresos, ¿ya? Con respecto al ingreso neto obtenido al vender las mercancías producidas, piensen que los capitalistas obtienen ingresos de vender las mercancías, ¿no? Y si decimos ingreso neto, ustedes ya saben qué significa, o sea, es ingreso descontando la depreciación, o sea, ya no hay depreciación aquí, ya se cubrieron los costos de depreciación. Entonces, vamos a tomar este ingreso neto, ¿sí? Y vamos a asumir que se distribuye entre salarios y ganancias, ¿ya? Y recordando que por simplificación asumimos que el nivel de precios es igual a 1. Entonces, ¿cómo se ve esta ecuación? Se ve de esta manera. Un poquito expliquemos esta ecuación. En realidad, aquí debería estar P por Q, ¿sí? Y de hecho le voy a escribir P por Q, ¿ya? Le voy a escribir P por Q, ¿ya? Sí, porque no perdemos nada si ponemos P por Q igual a Q, ¿ya? Le voy a mover esta ecuación 7 un poquito más. No perdemos nada escribiendo así. Entonces, en realidad, el ingreso neto es cantidad por precio. Cantidad o producto neto por el precio al que se vendió ese producto neto, ¿sí? Sin embargo, como estamos asumiendo que el precio es constante y es igual a 1, entonces 1 por Q es Q, ¿sí? Por eso es que puedo darme el lujo de escribir solamente Q. Si ven, o sea, el hecho de que yo asuma que el precio es constante y es igual a 1 me simplifica bastante las ecuaciones, ¿ya? ¿Y qué estoy diciendo? Que este ingreso neto, que originalmente es P por Q, pero como el P se vuelve 1, se vuelve solo Q, ¿en qué se distribuye? Entonces, este es el ingreso neto, ¿no? Y recuerden una vez más, es neto porque ya no hay costo de depreciación, ya lo quitamos. Ya se fue, ya no hay costo de depreciación. Si ya no hay costo de depreciación, este ingreso neto solo se puede distribuir entre las dos clases sociales que tiene la economía. Entonces estamos asumiendo un mundo solo de dos clases sociales. Trabajadores, que se llevan los salarios, recuerden que B es el dinero que se paga en salarios, y Pi mayúscula, que es el dinero que se paga en ganancias. ¿Sí? Salarios y ganancias. Totales, ¿no? Ganancias y salarios totales. Entonces, ¿cuál es la idea? Se da la producción y esa producción, que ya ni me acuerdo, creo que era $500, ya no me acuerdo qué ejemplo pusimos, pero bueno, esa producción se va a distribuir entre trabajadores a través de los salarios, ¿sí? Esto va para los trabajadores y para los capitalistas van las ganancias, ¿ya? Entonces pueden ver que aquí se nota también que no hay gobierno. Si tuviéramos gobierno, habría también la participación del gobierno a través de los impuestos. Y si habría sector externo, habría también otros efectos, ¿ya? Eso lo veremos, por ejemplo, en el modelo norte-sur. Ahí hay economía abierta. Ahí veremos cómo influye el sector externo. Modelos con gobierno, eso sí no tenemos en este curso, ¿ya? Pero los modelos con sector externo sí tenemos un hito, con economía abierta. Listo. Entonces, para representar esta distribución, bueno, yo no sé por qué no me apareció bueno, ya después me aparecen las ecuaciones de matemática, no importa ya. Entonces, sigamos. Ya luego me aparecen las ecuaciones de matemática, ¿ok? Entonces, sigamos con las ecuaciones del modelo. Para representar esta distribución, se define la participación salarial. Esta variable ya no es nueva para nosotros. Ya la vimos de sobra en el modelo de Goodwin. Es la misma idea. ¿Sí? Entonces, la participación salarial de los trabajadores en el producto o simplemente participación salarial, ustedes ya saben. Entonces, ¿cuál va a ser la participación salarial? Aquí le vamos a llamar omega. ¿Sí? Le vamos a llamar omega. Entonces, recuerden que esta omega es lo que en el modelo de Goodwin llamábamos la U. ¿Sí? Pero ahora ya no hay modelo de Goodwin, ya no hay U, ahora es omega. ¿Qué es omega? Aquí está bien sencillo. P es el total de salarios que se paga bajo la forma de capital variable y Q es la producción. Si le pusiéramos P por Q, estaría en dinero. Pero como ustedes saben, el precio es igual a 1, entonces queda solo Q. ¿Sí? Queda solo Q. De hecho, igual podríamos poner aquí ese pasito, ¿no? No perdemos nada. O sea, en términos rigurosos sería P por Q. ¿Sí? O sea, en rigor sería P por Q, porque P por Q es el ingreso. Entonces, miren lo que sale aquí. Dice, de todo el ingreso, digamos que el ingreso fuera $1,000. De los $1,000, en salarios se van, a ver cuánto habré puesto. Bueno, ya no me acuerdo, pero 3 por 8, 24, 240 creo, digamos, ¿ya? Entonces, $240 se va para salarios de los 1,000. Entonces, ¿cuál es la participación salarial? La división, ¿no? O sea, simplemente habría que dividir 240 para 1,000
y nos da 0,24. Sí, obviamente, ¿no? Se nota que estoy cansado. Entonces, ese sería el omega. Sí, omega es igual a 0,24 o 24%. O sea, que bueno, de toda la producción, los trabajadores se llevan el 24% y obviamente los capitalistas se llevan 1 menos omega. ¿Eso qué significa? 1 menos 0,24, que esto es igual a 0,76 o 76%. ¿Sí? Nada del otro mundo. Entonces, los capitalistas se llevan, los trabajadores, perdón, se llevan el 24%, los capitalistas se llevarían el 76%. Eso significaría que aquí em, P por Q es igual a 1000, ¿sí? Es igual a 1000, de los cuales B serían iguales a 240 y pi mayúscula sería igual a, perdón, 760. ¿Sí? Entonces esa sería la distribución del ingreso y esto se puede poner como porcentaje haciendo la división B para P por Q, pero como P es igual a 1 es lo mismo que dividir B para Q. Y de hecho, si ustedes se fijan, ¿qué es B? ¿Sí? Omega igual B por B sobre Q. ¿Qué es B? Es WHE, salario por hora por el número de horas por el número de personas. ¿Y qué es Q? Productividad por horas por persona. Entonces, si hiciéramos esos pequeños reemplazos, H y S simplifican y me quedaría W sobre Q. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes ven que también esto se puede igualar a W sobre Q. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Sí? Es la participación salarial que ya teníamos en el modelo de Goodwin. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y a su vez también podemos definir la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces ya la tasa de ganancia, que hace unos minutos incluso la escribí, y aquí no es nada del otro mundo, simplemente la tasa de ganancia es igual a las ganancias totales sobre el capital inicial, ¿sí? Ganancias totales sobre capital inicial. Aquí una observación, y tal vez con esta observación ya podemos empezar a cerrar este video. Eh, sí, los salarios se pagan al final de la producción, Rho es igual a cero. Recuerden que K es igual a C más Rho por B. Pero si Rho es igual a cero, todo se reduce a K igual a C, porque esto se anula, no se anularía. ¿Sí? Entonces, la tasa de ganancia no es más que ganancias sobre C. Y a su vez, eso es ganancias sobre P por A, porque recuerden que C era igual a P por A. Máquinas por el precio. Pero como el precio es 1, sería A. Entonces, esto se simplifica pi sobre A. Muy fácil. Si los salarios se pagaran al inicio de la producción, ¿sí? Si los salarios se pagaran al inicio de la producción, aquí lo que me quedaría es K igual C más B, porque Rho sería igual a 1. Recuerden que aquí estaría Rho, ¿no? Pero el Rho se transforma en 1. Entonces sería C más B. Entonces la tasa de ganancia ahora se escribiría C más B, ¿sí? Y la cosa se complica. Se complica bastante, o sea, matemáticamente me refiero, ¿ya? Entonces, al momento que aparezca aquí abajo la B, va a suceder, ¿qué cosa? Que ya no puedo hacer una simplificación tan sencilla porque me va a quedar que esto es igual a pi sobre C va a seguir siendo igual a P por A, que es igual a A. Entonces, A más, pero B va a ser WHE. Y aquí entra el empleo, las horas y el salario. Y eso hace que mis ecuaciones se vuelvan más difíciles. Yo por varios años, créanme, he intentado trabajar con esta versión de la tasa de ganancia, pero matemáticamente nos complica y a veces he sentido que no nos da mucho aporte económico, ¿ya? Y esta es la que originalmente usaba Marx. O sea, Marx usaba este supuesto de que los salarios se paguen al inicio, ¿ya? Ya con los años y estar repite y repite modelos, he terminado, para que les miento, he terminado convencido de que es mejor simplificar y asumir que simplemente se pagan los salarios al final. O sea, Rho igual cero, entonces se anula este término, se anula este término y no hay este término y mejor nos queda una ecuación más fácil, ¿ya? Pero bueno, ese es un temita así, solo un comentario al margen. Sí, entonces Marx asume salarios que se pagan al inicio, pero nosotros para simplificar el modelo vamos a asumir salarios que se pagan al final, ¿ya? Y con eso nos queda una tasa de ganancia más sencilla, ¿ok? Pero repito, no, Marx asumía lo otro, ¿ya? Pero nosotros no tenemos por qué seguirle literal a Marx, verán. Igual, otra cosa, con los años yo he ido aprendiendo que es más importante captar la intuición de Marx que seguirle al pie de la letra, ¿sí?
Es más interesante tratar de sacar intuiciones de Marx y adaptarlas y mejorarlas y todo, que tratar de seguir al pie de la letra, porque incluso Marx a veces no tenía claro qué escribía. Él mismo tiene un montón de versiones del Capital, hay muchas traducciones, incluso hay polémicas de una traducción u otra, y eso creo que nos hace perder el tiempo del meollo del asunto, que no es tratarle a Marx como la Biblia, sino tratar de entender el problema económico que está detrás. Eso es lo importante. Sí, entonces por eso es que uso supuestos que no son tal cual los de Marx, pero me ayudan a tener modelos razonables. ¿Ok? Entonces aquí están las ecuaciones 7, 8 y 9, que creo yo con estas podemos cerrar. Entonces vamos simplemente a cargar estas ecuaciones en el matemática y casi casi estaríamos listos para terminar el video, creo yo. A ver, entonces vamos. Un segundito. 7, 8 y 9, ¿ya? Entonces vamos con el matemática. Igual, ya para ganar tiempo ya están escritas las ecuaciones. Entonces miren la ecuación 7. Ecuación 7 es producción total que se divide es igual a el capital variable más las ganancias. Aquí está la pi mayúscula. Por si acaso esa pi mayúscula como la escribí, ¿no? Recuerden, escape, pi. Entonces si ustedes hacen escape, pi, y después hacen tab, les va a salir la pi mayúscula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes pueden escribir la pi mayúscula. Entonces, aquí tenemos esta ecuación. Todo es variable aquí. Ya, esa es la ecuación 7. La 8, en cambio, ¿qué dice? Omega, ¿cómo escribió omega? Es lo mismo, ¿no? Entonces, escape, omega con la primera minúscula y después tab. ¿Sí? Escape, omega y después tab. Y ahí me sale la omega. ¿Ya? Entonces, de paso, esto nos ayuda a seguir aprendiendo más letras griegas. Entonces, aquí está omega t que va a cambiar, que es igual a la división entre bt sobre qt. Pude haber puesto también esta otra versión, W sobre Q minúscula, pero prefiero dejar esta intermedia, ¿ya? Y finalmente la tasa de ganancia, R, que es igual a pi, que es las ganancias totales, ¿sí? R es igual a pi, que son las ganancias totales, dividido por el capital inicial K. Solo que recuerden que en mi matemática estoy usando la K minúscula, acá la K mayúscula, es la única salvedad, ¿no? Y lo mismo con la V es minúscula aquí en matemática, mayúscula en las láminas, ¿ya? Porque K y B mayúsculas se utilizan para otras cosas. Muy bien, entonces selecciono estas tres ecuaciones, ¿sí? Selecciono las tres ecuaciones, doy Shift Enter y han quedado, pero aquí no, doy Shift Enter y quedan cargadas las tres ecuaciones, ¿sí? Entonces con eso, colegas, ya tenemos las primeras 9 ecuaciones del modelo, ¿sí? Ya hemos visto la simbología, hemos visto los supuestos y a dónde vamos, ¿sí? Eh, Yo creo que de una vez podemos hacer esto también. Disculpe que me extienda un poquito. Solamente es para completar, ¿no? Entonces, las expresiones 1 a 9, ¿ya? Para sacar de una vez este resultado y ahí quedamos con este video. Entonces, las expresiones 1 a 9, colegas, permiten plantear un sistema de 9 ecuaciones que puede resolverse para 9 variables endógenas. ¿Sí? Esto ya lo hicimos de Goodwin, ¿se acuerdan, no? Planteábamos sistemas de ecuaciones para que el mismo matemática haga los despejes, ¿ya? Entonces, miren qué comandos uso. Entonces, aquí creo un sistema de ecuaciones con 9 ecuaciones y 9 variables endógenas, ¿ya? Y ya vamos a ver a detalle el comando, ¿no? Pero ahorita, digamos, le ponemos al matemática que resuelva. Recuerden que solve es el comando que sirve o la función que sirve para resolver sistemas de ecuaciones. Aquí pueden ver que están las variables. ¿Cuáles son las variables? El capital inicial, el capital constante, el salario, la producción total, las máquinas, la productividad, la ganancia total, neta, el capital variable y la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces yo le voy a pedir a matemática que use las 9 ecuaciones para despejar todas estas variables. ¿Sí? Aquí verán que hay un comando nuevo. Ya les voy a explicar este table. ¿Ya? Este es un comando nuevo. Y luego, cuando nosotros sacamos las soluciones de este sistema, sobre todo obtenemos una ecuación para la tasa de ganancia. ¿Ya? ¿Sí? Obtenemos una ecuación para la tasa de ganancia, que es esta que está aquí en este recuadro. Entonces, si ustedes toman las ecuaciones 1 a 9, arman el sistema y resuelven, sale esta ecuación para la tasa de ganancia. ¿En dónde? Y eso es lo que quería resaltar. Sale un vínculo directo, miren, un vínculo directo en donde si la intensidad crece, si crece la intensidad del trabajo, crece la tasa de ganancia. ¿Sí? Justo lo que se dice aquí, ¿no? La tasa de ganancia crece cuando se incrementa la intensidad del trabajo
Y también crece cuando se reduce omega o cuando se reduce la participación salarial. ¿Ya? Esto no lo vimos en el modelo de Goodwin, pero estaba dentro del modelo de Goodwin para la participación salarial, pero la intensidad no había. Ahora, en cambio, ya la vemos. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? La tasa de ganancia crece cuando se le saca más del aire al trabajador por hora trabajada, ¿sí? Cuando aumentamos la velocidad de la banda sin fin, pero en cambio, perdón, y también puede crecer la tasa de ganancia si a los trabajadores le damos menos participación en el producto. ¿Ok? Entonces vamos a sacar este último resultado en el matemática y ahí sí terminamos el video, ¿no? Entonces mis disculpas que nos extendamos un poquito, pero es para completar nada más este video y que quede lista la tasa de ganancia. Entonces miren qué estoy haciendo aquí. Solve, ya conocemos qué hace Solve. Solve nos va a resolver un sistema de ecuaciones, ¿ya? Lo que está aquí son las variables. Eso igual ya lo conocemos. Aquí están todas las variables endógenas. El comando nuevo que está aquí es table, ¿ya? Table. Entonces, antes que explicarles table, voy a seleccionar todo este comando, table y todo lo que está dentro, y voy a correrlo en una línea aparte, ¿ya? Entonces, miren lo que dice. Table, dentro de table, ¿qué va? Aquí he puesto ecuación y aquí he puesto una X. Entonces, nuestra primera expresión dice ecuación X y después pongo una coma y después pongo una llave. Y dentro de la llave, ¿qué pongo? X 1 a 9. Entonces, veamos qué pasa si doy Shift Enter. Miren lo que ha pasado. El comando table es un comando que permite replicar una instrucción varias veces. En este caso, ¿qué hace el comando table? El comando table dice, a ver, ¿cuál es la instrucción? La instrucción es esta ecuación X. ¿Y qué le pedimos? Le pedimos, por favor, ejecuta esta ecuación cambiando X desde el 1 hasta el 9. Entonces, ¿qué me va a dar table? Me va a dar, me va a dar una lista en donde está la ecuación 1, luego la ecuación 2, luego la ecuación 3, y así hasta llegar a la ecuación 9. Es decir, el comando table o la función table es una función para la cual ustedes en el interior pueden poner cualquier cosa y le ponen un indicador, en este caso el indicador le llamé X, podían ponerle cualquier nombre, y ese indicador va a cambiar del un número al otro número que ustedes le avisen a table. ¿Sí? Entonces esa es básicamente la función table. Es una función que me permite, miren lo que logro con esto. No tengo que estar escribiendo ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 hasta ecuación 9, sino que directamente este comando recoge a las 9 ecuaciones. Si digamos que solo quiere la primera ecuación, ¿qué le diríamos? Table de 1 a 1. Entonces solo me sale la primera ecuación. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo table? Table lo que está haciendo es creando una lista donde solamente tengo ecuación 1 y ya llegué al punto máximo. Solo es 1 a 1. Si aquí le pusiera de 1 a 2, ¿qué hace? Pone la ecuación 1 y después saca la ecuación 2. ¿Sí? Por eso es que a mí me gusta escribir la ecuación y poner en llaves el número. Perdón, en corchetes el número. Porque ya cuando uno empieza a hacer comandos ya más avanzados, uno puede aprovechar esta función table para que automáticamente matemática saque el número de ecuaciones que yo quiera. Entonces aquí puede sacarme la ecuación 1 a 2, la ecuación 1 a 5. Entonces si ven que aquí está la ecuación 1, 2, 3, 4, 5, o la ecuación 1 a 9, que es todo el sistema que hemos construido hasta ahora. ¿Sí? Entonces, si volvemos a nuestro comando original, ¿qué es lo que está haciendo? El comando original entonces, ¿qué hace? Resolver todo este table. Ahora ya sabemos qué hace. Este table lo que hace es crear o recoger el sistema de ecuaciones y ponerlo en una lista. Entonces aquí están mis 9 ecuaciones, ¿sí? Sino que ahora de una forma más sofisticada. Recuerden que antes nosotros, ¿qué hubiéramos escrito? En vez de table hubiéramos escrito ecuación 1, ecuación 2 y así hasta la ecuación 9. Es lo mismo, ¿no? Entonces hubiera escrito de esta forma, pero es para enseñarles un nuevo comando, ¿no? Y para que ustedes también intenten replicar el comando, ¿sí? Entonces para que ustedes experimenten con table y se den cuenta de qué sirve. Y con eso van ampliando aún más su conocimiento de matemática. Por eso estoy poniendo aquí table. Si no hubiera escrito así nomás. Y aquí al lado están las 9 ecuaciones, 9 incógnitas que quiero resolver, ¿sí? Listo. Entonces ya voy a borrar ese table. O bueno, le puedo dejar el table, ¿no? Para que más o menos recuerden de qué se trata el table, ¿no? Podemos dejarlo ahí. Ya, entonces ahora sí.
le pedimos la resolución, Shift Enter, y la resolución me da 9 reglas de asignación. Recuerden que cuando usamos solve, el resultado nos lo presenta como reglas de asignación. 9 reglas de asignación, una para cada variable que ha sido despejada. Se despejó K, se despejó C, se despejó W, y así con todas, hasta que en la última se despejó R. ¿Sí? Yo puse en la última R. De estas, ¿cuál quiero? Quiero la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es la última. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miren esto ya es conocido para nosotros, ¿no? Pero no está de más volver a hacer. Deducción 1 tiene la primera resolución, o sea, este primer despeje. Deducción 1. Entonces, en deducción 1 está justamente la resolución del solve. ¿Sí? Deducción 1 es donde guardé esta solución del solve. De esta deducción 1, ¿cuál quiero? Quiero primero extraer el primer término, porque recuerden que aquí sale llave, llave, ¿no? Entonces, quiero el primer término. Se colgó esto, ya, ahí está. Vaya, no quiero escribir, un segundo. Se cambió el teclado, creo, un segundito. Sí, ya sabía eso. Ya, entonces llave, llave, 1. ¿Qué hace? Me quita los primeros corchetes, porque aquí tengo doble corchete. Entonces, con esta opción me quito el primer corchete y luego digo, a ver, de todo lo que está en este corchete, quiero la última. La última regla de asignación. ¿Cuál es la última regla de asignación? La 9. Y aquí está la ecuación que buscamos, la ecuación de la tasa de ganancia. Quiero deshacerme la regla de asignación y quiero transformarla en igualdad, entonces reemplazo. Recuerden, slash punto es para reemplazar. Slash punto reemplazo, ¿y qué reemplazo? Ya saben, la regla la reemplazamos por igualdad. Y hay que esa regla de asignación se transforme en un doble igual y ya tenemos la ecuación. Y finalmente eso le guardo en la ecuación 10. Entonces eso es lo que tengo en el comando de abajo. Pues miren, tengo deducción 1, selecciono el primer término para quitarme uno de los corchetes, o de las llaves, perdón, y pongo 9 para escoger la novena resolución, que es de la tasa de ganancia. Y luego le pido reemplazar la regla por igualdad. Y me sale la ecuación 10, que es la ecuación que nosotros vemos en pantalla, ¿sí? En la lámina, que es la ecuación de la tasa de ganancia. ¿Ya? Entonces, repito una vez más, esta ecuación es súper importante porque nos muestra que mientras más aumente la intensidad del trabajo, más aumentará la tasa de ganancia que reciben los capitalistas y al mismo tiempo eso pasa si bajamos la participación de los trabajadores en el producto. Entonces, aquí está clarísimo que la intensidad del trabajo es una variable importante en este modelo. Sí, es una variable súper importante, ¿ya? Y más adelante iremos viendo que esta variable va a ir apareciendo en otras ecuaciones. ¿Ok? Entonces ya hemos sacado la tasa de ganancia. ¿Qué nos queda para hacer en el siguiente video? En el siguiente video sacaremos la tasa de acumulación. O sea, ya sabemos cuál es la rentabilidad del capital. O sea, para los capitalistas es rentable hacerles trabajar con más fuerza a los trabajadores. Es rentable, ¿sí? Porque está en esta ecuación. Entonces, más adelante vamos a ver que la intensidad también influye en el ritmo en el que crece el capital. Sí, pero eso lo vamos a dejar para un siguiente video. Entonces, con esto, colegas, damos por terminada esta grabación.